Lo siento mucho. ¡Cállate! ¡Lárgate, maldito lisiado! Un buen perro no se interpone en el camino. Así que te estaban acosando y te arrojaron por el acantilado de un latigazo. ¡Qué alma tan desventurada! Muchas gracias por su clemencia, hermana mayor. Y ya mismo me marcho. Prometo no volver a molestarla, hermana mayor. ¡Alto! Toma esto. Curará tu lesión de la pierna. Muchas gracias, hermana mayor. La hierba para los cerdos está toda mojada. De nada sirve llevarla así. Tendré que ir a cortar más. Menos mal que la hermana mayor es de buen corazón. De lo contrario, lo de hoy. Que me mataran a golpes habría sido lo de menos. Y incluso si no moría, me habrían desollado vivo. ¡Qué fresco! ¡Es asombroso! Basta con frotar un poco para que el dolor desaparezca. Es esta la medicina espiritual de la secta inmortal. Ya, si algún día yo también pudiera refinar una medicina espiritual como esta. ¿De qué sirve pensar en eso? La hierba para los cerdos se ha esparcido toda. ¿Debo darme prisa a ir a cortar más? De lo contrario, me llevaré otra tanda de latigazos al volver. ¡Alto ahí! Regresas recién ahora. ¿Acaso estuviste holgazaneando mientras cortabas la hierba para los cerdos? Para practicar el gong taoísta de preservación de la salud. ¡Sigue soñando! Una basura rastrera como tú. ¿Qué demonios esperas lograr en la cultivación? Andas haciéndome esperar por ti todo este tiempo. Vaya aires de grandeza tienes, Chempín. ¿Qué yo? Olvídate de cenar hoy, te quedarás con hambre. Lárgate a alimentar a los cerdos. Y limpia bien el chiquero. Ah, sí. Si vuelves a holgazanear, te romperé las piernas. ¿Acaso? Tendré que vivir así toda mi vida. Voy a vivir arrastrándome toda la vida. Al menos tú estás bien lleno. Why yo aún no he comido nada. Incluso un panecillo de maíz me serviría. O aunque sea la mitad. ¿Acaso es algún tesoro? ¿Qué es esto? Parece basura que algún discípulo tiró porque ya no la quería. Pero al menos parece un colgante de jade. Quizás pueda cambiarla por unas monedas de cobre. Lo guardaré por ahora. ¿Qué lugar es este? Hay cascadas, montañas, árboles y agua. ¿Acaso he llegado a un reino celestial? Este colgante de jade. ¿Es realmente tan increíble? No estaré soñando, ¿verdad? ¡Ay! ¿Ah? ¡Tierra!
¡Es tierra negra! Es la tierra negra ideal para cultivar. Si siembro comida en toda esta tierra, nunca más volveré a pasar hambre. Y si es el arroz espiritual que se cultiva en los campos espirituales. Es sumamente nutritivo. Al comerlo, no solo nutre el chi y la sangre, fortaleciendo la base del cuerpo, sino que también robustece el físico y aumenta la fuerza. Pero si quiero cultivar frutos espirituales, primero necesito conseguir las semillas. Tengo que conseguir esas semillas de arroz espiritual como sea. Aprovecharé que llevo el abono para regar los campos espirituales y buscaré la forma de conseguirlas. ¡Qué desgracia! Otro que muere de agotamiento. Ya está. Lévalo a enterrar a la fosa común. No pierdan el tiempo. Vamos, vamos. ¿Cuándo se acabará esto? Miren eso. Es el viejo San. Ayer mismo lo vi cortando forraje. Guay, miren cómo acabó. Muerto de puro agotamiento. Arrastrado como un perro para ser enterrado. Si yo no tuviera el colgante de jade, le hubiera plantado ese arroz espiritual. Al final, ¿Acaso terminaré como el viejo Sam muriendo de hambre? ¿Por qué te quedas ahí pasmado, pedazo de escoria? Ponte a limpiar el estiércol de cerdos ya. No puedo seguir así siendo un esclavo toda mi vida. muriendo de puro agotamiento y siendo enterrado en una fosa común. Pudriéndome en silencio sin que nadie recuerde quién fui. Si quiero cambiar mi destino, debo conseguir semillas de arroz espiritual. Medicina. Bastará con cortar una espiga de arroz para usarla como semilla. Eso estuvo cerca. Menos mal, solo fue un susto. Vámonos rápido. Semillas, mis queridas semillas. Tienen que germinar, por favor. Mi esperanza de un futuro mejor depende de ustedes. ¿De verdad crecieron? Han brotado. ¡Ya salieron los brotes! No me lo esperaba. El arroz espiritual que planté Ha brotado en un abrir y cerrar de ojos. parece que la cosecha no tardará en llegar. Con solo comer el arroz espiritual para nutrir mi vitalidad, fortalecer mi cuerpo y robustecer mis huesos y músculos. Podré cultivar adecuadamente el gong de salud de Xiamen. ¿Sí? Huele delicioso. No cabe duda de que es una papilla hecha con arroz espiritual. Este sabor. Es realmente celestial. Aquella mujer de blanco que conocí cuando caí al estanque. Lo que comía Debió de ser esta misma papilla. Tras tomarme este tazón de papilla de arroz espiritual, siento una corriente de calor recorriendo todo mi cuerpo. Esta es la energía del arroz espiritual. Debo aprovechar el momento y practicar el gong de salud de Xiamen. Veamos qué tan efectivo es realmente este arroz espiritual para fortalecer mi vitalidad y mi cuerpo. El efecto del arroz espiritual para nutrir el cuerpo y aumentar la fuerza realmente no es cosa menor. Con este espacio de tierra negra y este arroz espiritual,
Pronto podré ascender de ser el discípulo de trabajos forzados más bajo del pico de los sirvientes a discípulo ordinario. Guay salir de este mar de sufrimiento. Para entonces, ya no tendré que pasarme el día cortando hierba, alimentando cerdos o cargando estiércol. Uy, nunca más tendré que sufrir los latigazos del supervisor. ¡Qué extraño! Chen Ping era un debilucho enfermizo hace apenas 2 meses. Se tambaleaba al caminar incluso cargando una sola cesta de comida para cerdos. Pero hoy ha estado cargando estiércol de cerdo durante medio día seguido. Y casi me ha sudado. Realmente es muy extraño. Los discípulos de trabajos forzados pasan frío y hambre, comiendo mal y a destiempo. Tienen cuerpos sumamente débiles. ¿De dónde saca él tanta fuerza? Aquí hay algo muy sospechoso. Iré a informar al administrador Wang. Chen Ping, veo que últimamente te ves con mucha energía. Ya no cojeas de la pierna e incluso tienes mucha más fuerza que antes. Respondiendo al administrador, todo es gracias a su guía. Este servidor no se atrevería a holgazanear. ¿Que no te atreves a holgazanear? Ya que trabajas con tanta energía. Da la casualidad de que el carbón está por terminarse. Voy a trabajar unos días al cobertizo de leña de la ladera norte para hacer carbón. ¿Y cortar leña y quemar carbón? Administrador, esa cocina de la ladera norte no lleva abandonada ya mucho tiempo. Por los alrededores de esa zona suelen merodear jabalíes salvajes. Los discípulos de trabajos forzados que cortaban leña y carbón fueron embestidos por los jabalíes. Y ya han muerto varios. Incluso le sacaron las tripas de una embestida. ¿Qué? ¿Acaso este administrador ya no puede darte órdenes? Este administrador Wang claramente me está dificultando las cosas a propósito. Prácticamente me está enviando a la muerte. No me atrevería. Entonces ve. Entendido. Vi a supervisar. Vigilo por unos días. A ver si este chico tiene algo de extraordinario. Oh, si de verdad tuvo un golpe de suerte y encontró alguna fortuna inmortal. Descuide, administrador. En cuanto tenga noticias, se lo informaré de inmediato. ¿Qué miras? Y encima te atreves a levantarte. Deja de perder el tiempo. Ponte a trabajar ya. Zhou Jianguo, parece que se escucha un jabalí por allá. ¿Cómo es que yo, el supervisor, no escuché nada? Miserable escoria. ¿Quieres holgazanear? Guay, encima te inventas tantas excusas. Hace 3 días que no te azota. Te pica la espalda, ¿verdad? ¿Tanto te gusta cazarlos? ¡Hawk! ¡Más rápido! Vete en cuanto termines de comer. No tenemos ninguna enemistad. ¡Joe! Si no me dejas en paz, te voy a matar. ¡Sí! Al fin sobreviví. Menos mal que he estado en el espacio del colgante de Jade. En el estanque secreto de energía espiritual, cultivando arduamente el gong de preservación de la salud de Suanden. Mi fuerza aumentó enormemente. De lo contrario, no habría podido herir a este gran jabalí. Parece que hoy me daré un buen banquete. ¡Qué rico huele! Hacer gachas con carne de jabalí y arroz espiritual es mucho más sabroso que comer solo arroz. Al tomarlo, la energía espiritual surce en mi cuerpo de forma mucho más abundante.
Después de tomar la papilla de arroz espiritual y carne de jabalí, cultivar de nuevo el gong de preservación de la salud de Xuomen da resultados asombrosos. Nutriendo mi cuerpo con el arroz espiritual, practiqué arduamente durante 2 meses. Por fin hoy. Estoy cualificado para participar en la prueba de ascenso. Si apruebo la evaluación, dejaré de ser un discípulo de tareas pesadas. Y saldré de este mar de sufrimiento para siempre. Shenping. ¿A dónde demonios te habías metido? Yo, tu supervisor, te he estado buscando por todos lados y no había ni rastro de ti. ¿Terminaste el trabajo de cortar leña y hacer carbón? Mírate tirado como un perro muerto. Seguro te escondiste para holgazanear. Seguro estabas de flojo eludiendo tus deberes. De seguro no has terminado el trabajo. ¡Qué miserable! Cuando vino el jabalí me usó de escudo y huyó más rápido que nadie. Vaya, ahora todavía tiene el descaro de fingir y venir con esa actitud moralista a cuestionarme. Es despreciable y desvergonzado hasta el extremo. ¿Qué era? Oh, Zuki, te quedaste sin palabra. Di en el clavo y te dio cargo de conciencia, ¿verdad? No estuve holgazaneando. Anoche casi muero embestido por el jabalí. Casi me rompe la pierna. A duras penas logré escapar. No, por desgracia, caí por el acantilado. Estuve inconsciente por mucho tiempo. Me acabo de despertar. Tienes la pierna lastimada y caminas tan firme. ¿A quién intentas engañar? Cree lo que quieras. Qué extraño. Este desgraciado está cubierto de sangre. En teoría debería estar gravemente herido y incapaz de caminar. ¿Por qué parece que no tiene ninguna herida? ¿Acaso este mocoso esconde algún elixir espiritual curativo? ¡Seguro es eso! ¡Menos charla! Entrégame el elixir curativo ahora mismo. Anoche me arrojaste al jabalí para usarme de escudo y todavía no he saldado cuentas contigo. Andas de nuevo intentando robarme el elixir. Supervisor Joe. No abuses de tu poder. ¡Patrañas! ¿Cómo que tu elixir? Solo eres un despreciable discípulo de tareas. ¿De dónde sacarías un elixir milagroso? Claramente fue por mi buen corazón. Al verte herido y darme lástima, te lo presté. ¿Y qué? Ahora que estás curado, te niegas a reconocerlo. Creo que buscas una paliza. Sé inteligente y entrega el elixir curativo. De lo contrario, esta ladera norte será tu tumba. Ah, sí. Así que el supervisor Zhou quiere asesinarme para robarme. En medio de esta montaña desierta, si muere 1 o 2 personas, ¿a quién le va a importar? Escucha. Los lobos están aullando. ¡Qué oportuno! Quiero escuchar Pequeña Fortuna. ¡No me pegues más! ¡No me pegues más! Todos somos discípulos de la secta Qingyun. ¿Por qué hacernos daño de compañeros de secta? Podemos hablar las cosas con calma. Hasta ahora se te ocurre hablar con calma. ¿Ah? Shenping, ¡cámate! ¡Soy el supervisor! Tú solo eres un discípulo de tareas. Si me matas a golpes, ¿cómo vas a librarte de esto? ¡Te arrestará! Y pagarás con tu vida. Escucha, los lobos están aullando otra vez. Qué oportuno. Esto. Incluso si la secta no investiga este asunto, yo, Supervisor Du y el encargado Wang jamás me dejarán en paz. Debo participar en la evaluación de ascenso ahora mismo para librarme de mi estatus de discípulo de tareas. Solo así podré asegurar mi posición. Esto. ¿Eres tú? ¿Has venido aquí? ¿Acaso tienes algún asunto? Yo, su discípulo Champion, he venido a participar en la evaluación de ascenso a discípulo ordinario. ¿Puedo preguntar cómo debo llamar a la señora? Baizhi. Señor Bai, le agradezco su bondad al darme la medicina. Este servidor lo recordará siempre en su corazón. No hace falta mencionar el pasado. Es la evaluación, ¿verdad? Levanta la pesa de piedra de 500 shin sobre tu cabeza. Guay, sóstela durante el tiempo de 3 respiraciones. Con eso harás la evaluación. Esta pesa de piedra de 500 shins es sumamente difícil para un discípulo de tareas. De cada 100, puede que ni uno solo pase. Pensar que puede levantarla con tanta firma e incluso tener energía de sobra es realmente extraordinario. Evaluación aprobada. Muchas gracias, Mayor Bai.
Esta es tu placa de identidad como discípulo ordinario. Ahora que has aprobado la evaluación, múdate rápido de esa choza miserable. Waiwe a la residencia de los discípulos ordinarios. Allí te asignarán una habitación vacía. Todas las dificultades y luchas de estos meses han valido la pena en este instante. Por fin ha llegado este día. Sí, este discípulo entiende. Gracias, Mayor Bai. Ahora que has aprobado la evaluación, de ahora en adelante puedes llamarme hermana Mayor Bai. Sí. Hermana Mayor Bai. Por fin he salido de este mar de sufrimiento y he dejado atrás este maldito lugar. Shenming. Detente ahí mismo. El leñero de la ladera norte está cubierto de sangre y el supervisor Zhou ha desaparecido. No hay rastro de él. ¿Cómo es que tú estás aquí tan campante? Como si nada hubiera pasado. Habla. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Dónde está el supervisor Zhou? ¿A dónde fue? ¿Yo cómo voy a saberlo? Además, suelen rondar jabalíes salvajes por el leñero de la ladera norte. Tal vez tuvo mala suerte y se topó con uno. ¡Patrañas! ¿Cómo podría haber una coincidencia semejante? Seguro fuiste tú, miserable. Tramando en las sombras para hacerle daño. ¡Ven aquí! ¡Golpéanlo! Denle una paliza hasta que diga la verdad. ¡Qué bien! ¡Sentinga! ¿Cómo te atreves a rebelarte contra tus superiores y golpear al supervisor? Esto es el colmo de la insolencia. ¿Ustedes? Atrapen a ese miserable de Chenping por mí. El que no actúe no volverá a tener un solo día de paz. ¿Rebelarse contra un superior? Ja, tú, Johnson. Abre bien tus ojos de perro y mira esto con atención. ¿Qué es esto? Esta es la insignia de identidad de un discípulo ordinario. No me lo esperaba. Shenping se ha convertido en discípulo ordinario en silencio. ¿Acaso habrá obtenido alguna fortuna inmortal? Así es. Imposible. Es absolutamente imposible. Esa insignia tuya es definitivamente falsa. ¿Falsa? Esta insignia de identidad fue evaluada y entregada personalmente por la hermana mayor Baisi. Con esas palabras, ¿estás cuestionando a la hermana mayor Baisi? ¿O estás cuestionando las reglas de la secta Qingyun? ¿Cómo es que tiene tanta suerte? Con esta identidad. Why, tú solo eres un capataz, nombrado por el encargado Wang. Al fin y al cabo, sigues siendo un discípulo siervo. Haberte rebelado contra un superior, ¿qué castigo te corresponde? Ustedes dos. Átenlo y cuélguenlo para azotarlo. Ustedes dos, par de desagradecidos. Ah, hermano mayor Chen, señor Chen, me equivoqué, estuve ciego. Usted es un gran hombre, tenga piedad y perdone esta miserable vida mía. Todo fue idea del encargado Wang. Él me ordenó hacerle la vida imposible. Este látigo. No sé cuántas veces me azotó. Hoy te haré probar tu propia medicina. Este latigazo es por cuando caí al acantilado. El segundo, por el viejo Sang y por todos los discípulos de trabajos forzados que torturaste hasta la muerte. Hermano. No lo volveré a hacer, no lo volveré a hacer. Y este tercer latigazo es por lo que tú y el supervisor Zhou hicieron en la leñera de la ladera norte. El instigar al administrador Wang para enviarme a la muerte. ¡Piedad! ¡Piedad! Y este cuarto latigazo por el cerdo que crié desde pequeño y que ustedes se comieron. Bien. Este cuerpo lisiado no merece ni un ápice de nostalgia. Lo que está adelante es el camino que debo seguir. El mar es vasto para que salten los peces y el cielo es alto para que vuelen las aves. ¡Esperen! ¡Ya entiendo! Fue Chenping quien mató al supervisor Zhou. Todos lo vieron, ¿verdad? Su poder es increíble. Me mandó a volar de un solo golpe. Para él, matar al supervisor Zhou sería facilísimo. Así es, definitivamente fue él. ¡Wow, supervisor Zhou! ¿A quien Chenping mató?
Rápido, ayúdeme a ir con el administrador Wang. Apúrense. Vaya, esta habitación de los discípulos ordinarios, comparada con las chozas de los discípulos de trabajos forzados, es como el día y la noche. Por fin vivo como un ser humano. Ascender de discípulo de trabajos forzados a discípulo ordinario es solo el primer paso. El siguiente paso es ascender de discípulo ordinario a administrador. Para entonces, incluso si ese administrador Wang intenta hacerme la vida imposible, no podrá hacerme nada. Primero limpiaré este lugar, me bañaré y me cambiaré de ropa. Mañana iré al salón de diáconos con esta ropa para recibir mi tarea. A partir de ahora, soy un discípulo ordinario. Ya no seré el mismo de antes. Hermana Mayor, vengo a recibir mi tarea como discípulo ordinario. ¿Podría decirme qué hermano mayor se encarga de esto? Ve a la puerta lateral y busca al discípulo externo Li Yingyong. Los discípulos ordinarios pueden elegir sus propias tareas. Si buscas tranquilidad, puedes elegir ir al jardín de las 100 hierbas a cuidar de las plantas espirituales. No hay mucho trabajo allí y podrás aprender a identificar sus propiedades medicinales, lo cual te servirá de ayuda para tu futuro cultivo. Los discípulos ordinarios incluso pueden elegir sus tareas. Muchas gracias por el consejo, hermana mayor. ¿Cuándo se arrimó este bastardo a la hermana mayor Bai? ¿Quién se cree Chen Ping? ¿Cómo se atreve este bastardo a acercarse a hablarle? ¿Shenping? Joder, te crees muy listo. Después de haber matado al supervisor Zhou, mi subordinado, ¿Te atreviste a mandar al supervisor tú a limpiar el chiquero? Te mandé a limpiar la pocilga. ¿Y te crees el maldito dueño del lugar? ¿Acaso la desaparición del supervisor Shao en la ladera norte fue obra tuya? Administrador Juan. Se va a hablar. Muestre pruebas. ¿Sabe cuál es el castigo por difamar a un compañero de secta? Debería tenerlo muy claro. ¿Eh? Maldición, en solo unos meses pasó de ser un enclenque moribundo a convertirse en un discípulo ordinario. Este mocoso debe haber tenido una gran suerte y obtenido alguna oportunidad fortuita. Seguro que al hermano mayor Li le interesará mucho esta noticia. Hermano mayor Li. Vengo a recibir mi tarea como discípulo ordinario. Me gustaría ir al jardín de las 100 hierbas. Así que tú eres el que va al jardín de las 100 hierbas. De acuerdo. Solo que la iluminación allí no es muy buena. No pasa nada, no importa. ¡Sígueme! Hermano menor. A partir de ahora, minarás aquí. Hermano mayor. Según las normas de la secta, los discípulos ordinarios pueden elegir sus tareas. Yo elegí el jardín de las 100 hierbas. ¿Acaso crees que el jardín de las 100 hierbas es un lugar al que puedes entrar cuando quieras? Debes conocer las reglas. Si tienes ciertos beneficios, why no puedes manejarlos solo? ¿Por qué no los usas para engrasar algunas manos? Tal vez mañana consigas una tarea mejor. Con razón el administrador Wang salía de su habitación. Parece que estos dos ya se han confabulados. ¿Qué beneficio? Yo no entiendo muy bien a qué se refiere. Ni siquiera entiendes eso. Entonces quédate aquí por ahora. ¿Creen que pueden controlarme con un truco tan barato? Con el espacio de mi colgante de jade y el arroz espiritual, es el momento perfecto para concentrarme en cultivar aquí. No pasará mucho tiempo antes de que, como un dragón atrapado, ascienda al cielo. La toxina gélida de esta mina de hierro frío es aún más violenta de lo que imaginaba. Apenas ha pasado medio mes y ya no paro de toser sangre. Ellos llegaron antes que yo, y su fuerza física no es tan grande como la mía. Pero solo tosen de vez en cuando. Lejos de estar tan graves como para llegar a escupir sangre. ¿Tendrán estos mineros veteranos alguna forma de resistir la toxina gélida? Oye, muchacho, has extraído bastante mineral. ¿Acaso puedes cargar con tanto mineral tú solo? ¿Por qué no nos das un poco? Y tus hermanos te ayudamos a aligerar la carga. ¡Vaya! ¿Te atreves a defenderte? ¡A por él! ¿Tienes alguna forma de neutralizar el veneno helado? Sí,
¿Comí hierba Qingling? La hierba Qingling puede disipar el veneno helado y fortalecer el cuerpo. Hierba Qingling. ¿De dónde la sacaste? Del Pico de los Ciervos. En el mercado negro, a 20,51 al norte del Pico de los Ciervos. Ahí la hay. Hay 5 piedras espirituales cada una. El mercado negro. Hierba Qinglong. Cuesta 5 piedras espirituales cada una. Y yo no tengo ni una sola piedra. ¿Tienen alguna encima? Yo. Ajá. Ay. Aún tengo unas semillas guardadas en mi túnica. Atrás de ustedes. Entréguenlas. Ah, sí. Lárguense. Si se atreven a provocarme de nuevo la próxima vez, no me culpen por ser despiadado. Sí. Semillas de hierba Qingling, justo lo que necesitaba. A la tierra negra de mi espacio del colgante de jade le hacían falta estas hierbas. ¡Funciona! Es igual que plantar arroz espiritual. Al sembrar las semillas. Broten y echan raíces de inmediato. Tengo que probar una para ver. La hierba Qingling realmente funciona. Al consumirla, un soplo de energía espiritual refrescante recorre mi cuerpo y el dolor sordo de mi pecho desaparece al instante. Esta tierra negra es sin duda mi mayor tesoro. Yo. Hamano-chan, el gran minero-chan. ¿Qué tal se siente el veneno helado de la mina? Gracias al administrador Wang. Y esa cueva con veneno helado es un lugar sagrado para cultivar. Si no fuera por su arreglo, mi cultivo no habría progresado tan rápido. Ya debería estar consumido por el veneno frío. ¿Cómo es que parece que no le pasa nada? Incluso se ve más enérgico que antes. ¡Alto! ¡Mocoso! ¡Habla! ¿Qué clase de turbia fortuna has obtenido? ¿Acaso no lo acabo de decir? Debería agradecerle al administrador Wang por ese excelente lugar de cultivo que preparó especialmente. ¿Tú? ¿Cultivaste allí? ¡Imposible! Ni siquiera los discípulos externos se atreverían a resistir ese veneno frío. No me cree. ¿Qué tal si lo llevo a la mina? Para que usted, administrador Wang. También lo experimente en carne propia. Administrador Wang. Si se atreve a interponerse en mi camino de nuevo, o a provocarme de esta manera, no me importará en absoluto. Hacer que pruebe lo que es estar colgado y ser azotado. Igual que el supervisor Du. Miserable. Este mocoso. ¿Qué clase de fortuna habrá obtenido? Ni siquiera el veneno frío le hace nada. ¿Acaso realmente puede cultivar dentro de la mina? No tiene sentido. ¿Cómo podría existir alguien así en este mundo? ¿Cuánta hierba Qingling? No podré usarla toda. ¡Es imposible gastarla toda! Vengan a ver, vengan a echar un vistazo. Es aquí el último puesto. El último puesto. Esta hierba Qingling se ve de excelente calidad. ¿A cuánto la vendes? Todos a simple vista se nota que eres un minero de las minas como yo. 6 piedras espirituales por planta. 6. No suelen costar 5 piedras. Obtienes lo que pagas. La calidad es realmente increíble. Su aspecto es realmente excelente. 6 piedras entonces. Quiero 2 plantas. De acuerdo. Esta mercancía. Jefe, yo también quiero una. Oye, yo también quiero. ¡Quiero esto! Oye, yo también quiero una. Yo también. Dame una. Oiga, jefe. Quiero esta. Garantizado que es la auténtica. No se preocupe, es la última que queda. Aquí tiene. La calidad de la hierba Qingling cultivada en la tierra negra supera con creces lo normal. Incluso cobrando una piedra espiritual más, la gente se pelea por ella. Me he vuelto rico. Esta vez sí que me haré de oro.
¿A cuánto están estas píldoras de templado corporal? 30 piedras espirituales la botella, con 3 píldoras. Una tienda centenaria con precios justos para todos. Bien. Aquí tiene... Qué generoso es usted, caballero. Caballero, ¿busca algo en particular? De fe, ¿cuánto cuesta esto? 20 piedras espirituales. Incluye 10 flechas de regalo. Bien. Envuélvamelo. Enseguida. Jeffy, este talismán de trueno y fuego es muy poderoso, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Puede pulverizar hasta a un tigre, ¿qué le parece? Y 50 piedras espirituales cada uno. Si compra 3, le regalo 1. En un momento crítico, esto puede salvarle la vida. Demon fuego. Enseguida, caballero. Ahora sí lo tengo todo completo. Antes solo tenía una olla de barro para cocinar un poco de gachas de arroz espiritual. Pero ahora que tengo todos los utensilios de cocina, al fin podré preparar varios platos. Voy a comer una comida decente. Jeffy, me lo llevo todo. ¡Qué comida tan satisfactoria! Una sola hierba Qingling se puede vender por 6 piedras espirituales en el mercado negro. Y al mirar todo este campo... ¿Cómo va a ser esto simple hierba? Es claramente un campo de piedras espirituales brotando de la tierra. Encargado Wang. Tengo que agradecerles a ustedes dos, malditos perros, por obligarme a ir a las minas. ¿De qué otra forma habría conseguido este campo de hierba Qingling? Vaya, sí que son cada uno más traicionero que el anterior. Solo la hermana mayor Bai es diferente a los demás. Tan bella y de buen corazón. Bueno... Cultivar. Entrenar y cultivar con diligencia. Debo aprobar el examen de ascenso a discípulo encargado lo antes posible para poder ver de nuevo a la hermana mayor Bai. Supera con creces los 1000 yin requeridos para ascender a discípulo encargado. Evaluación aprobada. Lo logré. He ascendido a discípulo encargado. Por fin he dado otro gran paso adelante. Muchas gracias, hermana mayor Bai. La última vez, tras ascender a discípulo ordinario, ¿por qué no fuiste al jardín de las 100 hierbas? Hermana mayor Bai, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Ah, ¿de verdad se fijó en si yo iba al jardín de las 100 hierbas? ¿Acaso? Suelo ir de vez en cuando al jardín de las 100 hierbas, pero nunca te vi allí. Hermana mayor. Verá, la situación es esta. Ahora que has ascendido a discípulo encargado, ¿en qué lugar te gustaría ejercer como encargado? Hermana Mayor. En realidad, sigo queriendo ir al jardín de las 100 hierbas. Sígueme. Hermana mayor Bai. ¿A qué debemos el honor de su visita, hermana mayor? Chen acaba de aprobar el examen para discípulo encargado y desea ir al jardín de las 100 hierbas. Felicidades, hermano menor Chen. Pensar que la hermana mayor Bai te trajo en persona. Vaya que tienes prestigio, hermano menor Chen. Cuando estés en el jardín de las 100 hierbas, esfuérzate al máximo y no dejes en mal lugar a la hermana mayor Bai. ¡Qué maldita hipocresía! Li Yingyong. La última vez que Chen fue ascendido a discípulo ordinario, debía ir al jardín de las 100 medicinas. ¿Por qué al final lo enviaron a la mina de hierro? Hermana mayor Bai. Usted bien lo sabe. La demanda de personal varía en cada lugar. Y en ese momento, el jardín de las 100 medicinas realmente no necesitaba gente. El mes pasado, el jardín de las 100 medicinas envió a alguien para decir que aún faltaban 3 personas. ¿Cómo es que no hacía falta gente? Yo, tal vez me haya confundido. Puede que... ¿Actuaste por tu cuenta o te aliaste con el administrador Wang para perseguir a tus compañeros? Es una injusticia, hermana mayor. Yo me dejé engatusar por las mentiras del administrador Wang. Eso significa que creíste en calumnias, abusaste de tu poder y perseguiste a tus compañeros. ¿Dónde están los discípulos de la ley del salón de asuntos? Aquí. Hermana mayor, yo sé que me equivoqué. Discípulo externo Li Yingyong, por negligencia en el deber y abuso de poder, se le destituye temporalmente de su cargo de asistente de salón de asuntos. Se le deducirán 3 meses de recursos de cultivo. Deberá reflexionar ante la pared en el acantilado del arrepentimiento por un mes. Registren esto en detalle e infórmenlo al salón de la disciplina para cooperar con la investigación posterior. Hermana mayor Bai, sé que me equivoqué. Hermana mayor Bai, sé que me equivoqué. Hermana mayor Bai. Ahora ve al jardín de las 100 medicinas. No habrá más obstáculos. Muchas gracias, hermana mayor Bai, por hacer justicia. Es solo mi tipé. Vámonos. Esta rabia que llevaba tanto tiempo conteniendo por fin se ha desahogado en su mayor parte. Si la hermana mayor Bai no hubiera venido a controlar la situación, aunque me hubiera convertido en administrador, probablemente no me habría ido bien en el futuro. Wai la habría pasado mal. De verdad tengo que agradecérselo. Saludos, hermana mayor Bai.
¿Quién es el que va detrás de la hermana mayor Bai? Nunca lo había visto. No hay idea. No parece de la secta interna. Dejen de murmurar y dense prisa. Esto es... Lo de Li Yongyong fue culpa suya. Nuestra secta Qingyong tiene sus propias leyes. Tiene razón, hermana mayor. Estuviste en la mina de hierro frío durante 2 meses. Sí, cierto. Al veneno gélido de la mina no es fácil de eliminar. Debes recuperarte bien. Las hierbas del jardín de las 100 hierbas nutren y calientan los meridianos, según las reglas de la secta. Puedes tomarlas según las necesites. La hermana mayor Bai pensó hasta en eso. Muchas gracias por su consideración, hermana mayor. En cuanto al asunto del administrador Wang, lo investigaré a fondo. Ve directamente al jardín de las 100 hierbas. Allí se hará el relevo. Hermana mayor, muchas gracias por lo de hoy. Es un asunto menor. No hace falta que me lo agradezcas. Cultivas con diligencia en el jardín de las 100 hierbas. Por eso, es posible que seas aceptado como discípulo externo. Hermana mayor. ¿Cómo puedo ascender a discípulo externo? Para ascender a discípulo externo, se debe evaluar la raíz espiritual. La evaluación requiere 10 cristales espirituales. Cuando los reúnas, puedes venir a buscarme para la prueba. ¿10 cristales espirituales? Se necesitan 100 piedras espirituales para cambiarlas por un cristal espiritual. Eso no significa que debo ahorrar 1000 piedras espirituales. Para evaluar la raíz espiritual se usa la gran formación de prueba, y activarla requiere cristales espirituales. No se preocupe, hermana mayor. Me esforzaré para ahorrar las piedras espirituales necesarias. Administrador Chen, este es el patio donde vivirá. Después de luchar tantos años, casi muero. Hoy he sido ascendido administrador y he venido a este jardín de las 100 hierbas. Por fin he logrado afianzarme de verdad en la secta. Administrador, quiere que reúna a todos en el jardín para escuchar sus instrucciones. No hay prisa. Primero muéstrame el jardín. Guay, cuéntame cómo están las cosas por aquí. Las tareas principales son 3. Regar las hierbas espirituales con agua de manantial. Abonarlas con estiércol de bestias espirituales. Guay, de vez en cuando deshiervar y quitar las plagas. Cada hierba espiritual del jardín de las 100 hierbas está registrada. Guay, el maestro inmortal de la cumbre la supervisa personalmente. Si ocurre algún error, incluso podría costarnos la vida. Administrador, por favor, mira aquí. Este es el campo medicinal privado de la hermana mayor Bai. La hierba espiritual que crece aquí se llama hierba estrella fría. Guay es extremadamente valiosa. Guay, aquella parcela de hierba Qingyun también es sumamente costosa. Hierba estrella fría. Así que ese es el campo medicinal privado de la hermana mayor Bai. Así es. La hermana mayor Bai tiene un gran respaldo y suele estar en el salón de asuntos. Guay solo viene de vez en cuando a cuidar de este campo. La hermana mayor Bai es de carácter frío y rara vez nos habla. Administrador Chen, este es el compendio de herbolaria. Todas las hierbas espirituales del jardín de las 100 hierbas están registradas en este libro. Le pido que se familiarice con él lo antes posible. Administrador Chen. Si plantara estas hierbas espirituales en la tierra negra dentro del espacio de mi colgante de jade, ¿acaso no me haría ridículamente rico? Bien. ¡Pedazo de inútil! ¿Pretendes comer sin haber terminado el trabajo? ¡Ah! ¡Te voy a moler a palos! ¡Te voy a azotar hasta matarte! Vaya aires de grandeza se da el palacio Wuxian. ¡Ah! No me atreveré más, lo siento. ¿Estás bien? ¿Y tú quién eres? ¡Entrometido! Guarantee Chen. Este es el supervisor Wu, del salón de diáconos. Y el hermano mayor Li Yongyong lo envió para administrar temporalmente el jardín. Supervisor Wu, este es el gerente Chen Ping. En adelante, los asuntos del jardín. resultó ser el lacayo de Li Jingyong. Tenía que ser de la misma calaña. Ah, gerente Chen. Qué gusto conocerlo. Esta porquería. Y es comida para humanos. Gerente. Esto ya es una costumbre. Las raciones de los discípulos de trabajos forzados siempre se recorta, y lo que se ahorra siempre ha ido a parar al gerente. ¿Qué estás insinuando? Que yo recorté estas raciones y ese dinero acabó en mi bolsillo. No, yo no me refería a eso. Sabía que era obra de este bastardo. A partir de hoy, si alguien se atreve a recortar un solo grano de comida, no tendré piedad con nadie. Gerente Chen, veo que viene con muchas ganas de imponer su ley, pero le aconsejo que se ahorre el esfuerzo. El jardín de las 100 hierbas tiene sus propias reglas. Este asunto es mucho más turbio de lo que cree. Usted no podrá manejarlo. Si dejamos todo como está, será mejor para todos. De lo contrario, si los de arriba se molestan, usted no podrá asumir las consecuencias. ¿Las reglas de quién? Las reglas del hermano mayor Li Jingjing del salón de diáconos. Soa enviado del hermano mayor Liu. Si no me muestra respeto a mí,
Es como abofetear al hermano mayor Li. Esto... Yo usé a Li Yingyong para intentar presionarme. Pero ¿quién demonios se cree que es Li Yingyong? Aunque se pare frente a mí, a ver si se atreve a chistar. ¿Cómo te atreves a golpearme, maldito? Te diré la verdad. La mitad de la plata recortada va para el hermano mayor Li. Si le cortas los ingresos, no te dejará escapar. Ese perro de Li Yingyong siendo todo un discípulo exterior. Ganando dinero tan sucio es una verdadera basura. ¡Ya lo verás! ¿Acaso te he dicho que te puedas ir? Pero yo... Wei, trae a los discípulos del salón de asuntos. Diles que el supervisor Wu ha recortado las raciones de los discípulos y que hay pruebas contundentes. Que lo castiguen de acuerdo con las reglas de la secta. Pero después de todo, él es un hombre del hermano mayor Li. ¿Y sabes de quién soy yo? ¿De quién? Taizhi, la hermana mayor Bai. De verdad. ¿No me crees? Puedes preguntarle a cualquiera del salón de asuntos. Entendido. Ir de inmediato. Cielos, qué increíble. Es demasiado valiente. ¿Garente Chen? Han llegado. Supervisor Wu, venga con nosotros. Soy un hombre del hermano mayor Li. No pueden hacerme esto. Disculpen, hermanos mayores. ¿Podría preguntarles algo sobre el asunto del hermano mayor Lin Yong? Li Yingyong abusó de su cargo. Wai ha sido destituido. Ya ha sido enviado al acantilado del arrepentimiento a reflexionar por un mes. La hermana mayor Bai se está encargando del resto de este asunto. La investigación preliminar indica que el gerente Wang está implicado. Muchas gracias, hermanos mayores. Andando. ¿Qué haces ahí parado? ¡Date prisa! Ven aquí. Rápido, rápido, rápido. Ven rápido. Rápido, presente sus recetas al encargado Chen. Saludos, encargado Chen. Escuchen bien todos. Hay 3 reglas. Primera. ¿Quiénes trabajan bajo mi mando? El de Chemping. Jamás tendrán que trabajar con el estómago vacío. A partir de ahora, la comida del jardín de hierbas medicinales estará garantizada. Si alguien se atreve a recortar las raciones de nuevo, Wu Jiangou será su ejemplo. Secunda. Una vez llenos, trabajen como es debido. ¿quién se atreva a holgazanear? Haré que sufra las consecuencias. Tercera. En este jardín de las 100 hierbas, Mis reglas. Son la ley. Si alguien se atreve a presumir de influencias de nuevo, Voy a decir que es el hombre de tal o cual persona. le romperé las piernas. ¿Quedó claro para todos? Entendido. Bien. Muy bien. Vayan todos a comer. Flor Jiang. Le gusta el calor. Y es muy propensa a atraer insectos colmillo de fuego. Los insectos colmillo de fuego son rojos con manchas negras. Haiba Hanxin. Es de naturaleza muy fría y yin. Detesta el calor. Si hay plantas espirituales de atributo fuego cerca, o si le cae encima su polen u hojas, esas joyas se volverán amarillas. Yo. La comida de hoy está muy buena. Es lo que le corresponde por derecho. Las raciones de los discípulos de tarea se cambiaron por bollos de harina blanca para que tengan fuerzas. Nada mal. Muy bien. Me retiro ya. No sabe mal. Pero comparado con el arroz espiritual de mi espacio, se queda muy corto. ¿Ah? Hermana Mayor Bai. Hermana Mayor Bai ha estado ocupada todo el día. Pastel de azufaifá recién hecho. Pruébalo. No es necesario. Parece que a la hermana mayor Bai le interesan bastante los pasteles. La próxima vez prepararé más. Maestro Guo, malas noticias. Hay un problema con la hierba Hanxing en el campo medicinal privado de la hermana mayor Bai. Hermana Mayor Bai, la hierba Hanxing de su campo medicinal privado. No sé qué le pasa, pero las hojas se están volviendo amarillas y marchitas. No es por exceso de riego. Wai tampoco tiene picaduras de insectos. ¿Qué podría estar pasando? Ya lo tengo.
Es el polen de la flor chillán. Hermana Mayor, words. Creo que he encontrado la causa. Mira allá. Las abejas vuelan de un lado a otro entre las flores chillán y la hierba hanshin. Es muy probable que el polen de las flores chillán haya sido transportado y haya caído sobre la hierba hanshin. Esta hierba es de naturaleza fría. Al entrar en contacto con ese polen de naturaleza cálida, no puede soportarlo, por lo que las hojas se vuelven amarillas. Se me pasó por alto que las abejas propagaran el polen de las flores chillán. Sin embargo, estas flores chillán tampoco se pueden trasplantar o mover así como así. Hermana Mayor, tengo una idea. Podemos preparar un cuenco de agua con azúcar y, en el extremo opuesto del campo de flores chillán, colocarlo allí. A las abejas les atrae lo dulce, por lo que naturalmente serán atraídas por el agua con azúcar. Una vez que pase el periodo de floración de las flores chillán, ya no habrá polen, y la hierba hanshin se recuperará de forma natural. Eres muy observador. Guay, veo que has estudiado a fondo la guía ilustrada de las 100 hierbas. Muchas gracias, hermano mayor. Vale la pena intentar este método. De acuerdo, iré a encargarme de ello de inmediato. Gracias, hermano Menorchen. Es solo mi deber. No hay necesidad de ser tan formal, hermana mayor. Si no recuerdo mal, es la primera vez que la hermana mayor Bai me llama hermano menor. ¡Qué energía gélida tan pura! Una oportunidad caída del cielo. Sai logró que sobreviva, sería fantástico. Esta cosa es mucho más valiosa que la hierba Kingling. Si logro cultivar una hierba estrella fría en la Tierra Negra, olvídate de los 10 cristales espirituales de la prueba. Incluso 100 no serían nada. ¡Ha revivido! ¡De verdad ha revivido! ¡Qué bien! ¡De verdad ha crecido una hierba estrella fría! Tierra Negra, eres realmente mágica. Hierba estrella fría. Tarda 3 años en madurar. Tierra espiritual. Maduración por el pensamiento. Aquí. Solo necesitas 7 días para tener una gran cosecha. Haciendo cálculos. La hierba estrella fría necesita 3 años para crecer afuera. Pero aquí conmigo. No bastarían unos 20 días. Incluso la hermana mayor Bai cuida esta hierba estrella fría con tanto esmero, tratándola como un tesoro. Una medicina espiritual tan valiosa. ¿Cuántas piedras espirituales valdrá una sola? ¡Ah, no! ¿Cuánto valdrán 11 de ellas en cristales espirituales? Si plantara toda esta tierra con hierbas estrella fría, ¿no estaría cosechando una montaña de oro y plata? ¡no podré gastarlo todo! ¡Es imposible gastarlo todo! Hermana Mayor Bai. La última vez dijiste que los pasteles de arroz que hice al vapor estaban deliciosos. Hace poco conseguí un poco de osmanto oloroso, así que tendrá un sabor más dulce y fresco. Pruébalos. Están deliciosos. Pero no tienes por qué usar arroz espiritual para hacerlos. Es un gasto innecesario. Con arroz y harina comunes basta. Para la hermana mayor Bai, el arroz espiritual era tan común como el arroz y la harina ordinarios. Digo eso solo por temor a que gastara demasiado. Ja, de verdad es hermosa y bondadosa. No te preocupes, hermana mayor. Sé lo que hago. Esta vez he venido para que me ayudes a comprobar mi raíz espiritual. En tan poco tiempo has conseguido reunir 10 cristales espirituales. En tan poco tiempo has conseguido reunir 10 cristales espirituales. No te preocupes, hermana mayor. Estos cristales espirituales son de procedencia limpia. No he malversado ni un solo céntimo de los fondos públicos del jardín Baiyao. Tampoco he revendido ninguna hierba espiritual del jardín. Todo este dinero es dinero limpio que he ganado yo mismo. Entonces, ¿de dónde lo has sacado? Bueno, verás. Se debe a una técnica mística ancestral de mi familia para convertir piedra en oro. La regla es heredarla a los hijos y no a las hijas. A las nueras y no a los yernos. Aunque, si la hermana mayor Bai quiere aprenderla... ¿Qué salamero? ¿Cuánta palabrería? Ve a esperarme allí. Oh. Hermano menor Lin,
Ponte frente al espejo, relaja tu cuerpo y mente, y no te muevas. Este equilibrio de los 5 elementos. Nunca había visto una raíz espiritual tan equilibrada. De por sí, la raíz de 5 elementos es débil y difícil de cultivar. Pero en este muchacho, los 5 elementos son idénticos, restringiéndose y anulándose mutuamente. Esto... Chenping, raíz de 5 elementos. Posee metal, madera, agua, fuego y tierra con un equilibrio absoluto de poder. Y valuado por la secta como una pseudo raíz espiritual. Básicamente, inservible. La buena noticia es que tengo raíz espiritual. La mala noticia es que es una entre 1.000.000. Una raíz espiritual inútil de 5 elementos equilibrados, aún más inservible que una de 5 elementos común. La prueba ha terminado y los resultados están listos. El jardín de hierbas medicinales seguirá bajo tu control. Sin embargo, no debes bajar la guardia. Este discípulo lo entiende. Hermano menor Chen, ahora que se ha detectado tu raíz espiritual, según las reglas, has sido registrado oficialmente en la lista de discípulos de la secta Qingyun. Como discípulo registrado, la secta te otorgará un volumen del arte perenne. Recuerda no flaquear. Debes estudiar y practicar con diligencia. Los discípulos registrados solo figuran de nombre. Si no alcanzas el primer nivel de refinamiento de Ki en un año, tu camino inmortal no tendrá esperanza y serás expulsado de la secta. Si en 5 años no alcanzas el tercer nivel de refinamiento, de igual manera serás expulsado de la secta. En realidad, una raíz espiritual de 5 elementos no está destinada al fracaso. También se puede cultivar. Sin embargo, en comparación con una raíz espiritual única, para alcanzar el mismo nivel, el cultivador necesita más de 5 veces más tiempo. Y requiere más de 5 veces los recursos. Cultivar una raíz única solo requiere enfocarse en un elemento, mientras que cultivar 5 raíces requiere practicar los 5 elementos a la vez. Además, tus 5 elementos se restringen mutuamente, de manera perfectamente equilibrada, lo que causa un inmenso desgaste de energía. Además, el tiempo y los recursos que necesitas para tu cultivo, como píldoras y hierbas espirituales, superan por mucho a los de la gente común. ¿Acaso podría haber un giro inesperado en esta situación? Un rayo de esperanza. ¿Pero qué? Pero tú eres diferente. ¿No me habías dicho que tienes la gran habilidad ancestral de convertir la piedra en oro? Si puedes convertir la piedra en oro, ¿qué importa que tengas una raíz espiritual de 5 elementos, con recursos masivos y acumulando montañas de oro y plata? Bien podría forjar un gran camino hacia los cielos. ¿Es verdad? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Acaso no se trata solo de tener recursos masivos? Si tengo la tierra negra, arroz espiritual, hierba Qingyun e incluso la futura hierba Hanshin, a otros les faltarán recursos. Pero a mí no. La hermana mayor tiene razón. Tiene todo el sentido. Si solo vendo hierba Hanshin cuando la oferta sea demasiada, el precio inevitablemente se desplomará. Debo cultivar otras hierbas espirituales valiosas y venderlas por turnos, vendiendo poco a poco para poder estabilizar el precio. El ginseng de cristal rojo se vende por 30 piedras espirituales. Y el ganoderma verde de 3 hojas es más caro. Alrededor de 50. Las flores de mono púrpura de buena calidad pueden llegar a venderse por 80. No puedo depender solo de la hierba Hanshin. Si vendo demasiada, perderá su valor. Tengo que buscar más variedades valiosas, plantarlas y venderlas de forma alterna. Solo así podré seguir ganando una fortuna. ¿Y qué si necesito 5 o 10 veces más recursos? ¿Y qué si requiero una cantidad ingente de hierbas y elixires espirituales? Teniendo esta tierra, ¿a qué le voy a temer? En el futuro, no solo venderé hierbas, sino que también refinaré elixires yo mismo. Entonces, tendré tantos elixires que no podré ni terminármelos. A ver quién se atreve a decir ahora que mi raíz espiritual es inútil. Tres meses. Estuve consumiendo durante 3 meses hoces de hierba Hanshin. Por fin he dominado los fundamentos del arte Evergreen. He condensado mi primer hilo de chi verdadero, alcanzando el nivel 1 del refinamiento de chi. Con el chi verdadero, por fin puedo encender el horno y refinar elixires por mi cuenta. ¿Eh? Hermana mayor, Hermana mayor, he condensado mi chi verdadero. Nivel de refinamiento de chi. ¿Oh? ¿Cómo ha sido tan rápido? ¿Hace cuánto que te uniste a la secta? Y encima con una raíz espiritual tan mala. ¿Cómo demonios lo lograste? ¿Acaso no se lo dije ya, hermana mayor? Mi familia tiene una herencia ancestral. El gran poder divino de convertir la piedra en oro. Así que no me falta ningún tipo de recurso. ¿De verdad existe un poder divino tan grande? ¿Quieres aprenderlo? Yo te enseño. ¿No se supone que solo se transmite a los hijos varones y a las nueras
Se puede enseñar una técnica secreta así a la ligera. Y los de afuera, de hecho, no se les puede enseñar. Pero si eres de la familia, claro que sí. Preceptor Imperial, alguien de la oficina de asuntos ha venido y espera en el salón principal. Tú eres el discípulo registrado, Chen-Ping. Este servidor se llama Chen-Ping. ¿Puedo preguntar qué asunto le trae por aquí, hermano mayor? En 10 días, reúnete en la plaza de la Puerta de la Secta. Irás con el grupo al Valle de las Hierbas Espirituales para participar en las pruebas de la secta. ¿El Valle de las Hierbas Espirituales? ¿No es ese el jardín medicinal del territorio secreto de la secta? Tengo entendido que solo van los discípulos internos y los discípulos externos de mayor nivel de cultivo. Con mi nivel de cultivo tan bajo, temo que... Alguien te recomendó, diciendo que eres un trabajador serio y meticuloso. Falta gente temporalmente. Por eso les damos a ustedes, los discípulos registrados, la oportunidad de salir a ganar experiencia. Recomendarme a mí. El mayordomo Juan me odia a muerte. ¿Cómo podría ser tan amable de recomendarme? Si no fue él. ¿Será aquel Li Yingyong que fue castigado con confinamiento? Ya debe haber salido del encierro. ¿Qué pasa? ¿Acaso no quieres ir? No me atrevería. Más te vale tener cuidado. Quieren matarme usando manos ajenas. Y también quieren robar mis tesoros. Han puesto sus ojos en mi buena fortuna, ¿verdad? Veamos quién mata a quién primero. Seguro que alguien conspira contra mí en esta prueba de la secta. El viaje al Valle de las Hierbas Espirituales está lleno de peligros. En este viaje arriesgado, debo ganar más cristales espirituales. No hay comprar más objetos salvavidas como cartas bajo la manga. ¿Cuántas piedras espirituales cuesta esto? Una piedra espiritual. Bien, me lo quedo. ¿Eh? Yo también quiero uno. Es tan barato. Dame uno. Yo también quiero uno. Yo también quiero un frasco. Yo también. Vaya, qué barato. Dame uno. Es mi turno. Quiero dos. Yo también. Quiero dos. Yo también quiero de este. Dejen paso. Oigan, denme uno. Hola, distinguido cliente. Bienvenido. ¿Qué desea esta vez? Dime 50 talismanes de bola de fuego de primer rango, grado medio. 20 talismanes de trueno de grado superior. 20 talismanes de celeridad. 2 artefactos defensivos de primer rango, grado superior. El escudo de los 5 elementos. Hay una espada voladora Kingfon de primer rango, grado supremo. Además de 10 palomas mensajeras de marioneta. Distinguido cliente, todo lo que pide. Especialmente la espada voladora King Fong y el escudo de los 5 elementos. Son sumamente costosos. Wai necesitará bastantes cristales espirituales. No te preocupes, me sobran los cristales espirituales. Vaya, señor. Es usted muy generoso. Un momento. Enseguida se lo preparo todo. Gagado Wang, Li Yingyong. Si quieren asesinarme en el Valle de las Hierbas Espirituales, inténtenlo. Quiero ver si sus despiadadas intrigas son más fuertes, o si mis talismanes y tesoros, comprados con montañas de oro y plata, son más duros. Técnica de control de espada. Ya empieza a dar frutos. Hermana Mayor Bai, ¿qué te trae por aquí? Últimamente la situación en el Valle de Linjiao es incierta. Wai acechan peligros ocultos. Dentro de esta bolsa hay varios talismanes de invisibilidad, de escape terrestre y de velocidad divina. Si te enfrentas a algo que no puedas manejar, recuerda que tu vida es lo primero. Muchas gracias, hermana mayor. Lleva este talismán de espada siempre contigo. Hay menos que sea una situación de vida o muerte. Recuerda no usarlo. Esto contiene una porción de mi chi de espada vital. Si lo activas al máximo, puede acabar con un cultivador en la etapa tardía de establecimiento de fundación. Sin embargo, solo se puede usar una vez. Wai, además, consumirá parte de mi vitalidad. Recuerda usarlo con sumo cuidado. Lavaré tu gran bondad en mi corazón, hermana mayor. No defraudaré tu confianza, hermana mayor. Y regresaré sano y salvo. El reino secreto del Valle de Linjiao permanecerá abierto durante 7 días. Las fosas de almacenamiento que tienen están protegidas por un sello de la secta. Solo necesitan llenarlas con hierbas espirituales por valor de 50 puntos de contribución de la secta para poder regresar. Voy a abandonar el Valle de Linjiao. Por supuesto, si aún tienen energía,
también pueden quedarse a seguir recolectando. Las hierbas espirituales adicionales, la secta las comprará según su valor. Y les recompensará con puntos de contribución extra. 50 puntos de contribución. Si es una recolección normal, no será difícil de conseguir. Pero ¿y si alguien no quiere dejarme recolectar con normalidad? Tal como lo sospechaba, esta misión de prueba de la secta es obra del administrador Wang que conspira en las sombras. Y tal vez ese Li Yingyong también esté involucrado. Esas malditas escorias son como fantasmas que no me dejan en paz. La recolección y el transporte de las hierbas en el Valle de Lingyao requieren de herramientas medicinales especiales de la secta. No intenten meterlas en sus bolsas de almacenamiento para pasar desapercibidos. Si se descubre que se las apropia, se les anulará el cultivo y se les expulsará de la secta. Aténganse a las consecuencias. Sang Chen, Presente. tú liderarás el grupo. Lu Den. Este discípulo obedece sus órdenes. Vamos. Escuchen todos con atención. Síganme de cerca. Y recuerden, deben regresar aquí antes del atardecer para reunirnos. No esperaremos a los rezagados, así que aténganse a las consecuencias. Este valle de hierbas espirituales parece hermoso, pero en realidad es muy peligroso. Hay bastantes insectos venenosos y bestias feroces en su interior. A partir de ahora... Se dividirán en parejas y se dispersarán. Cada grupo recolectará hierbas espirituales por su cuenta. Tú, Waitu, vayan por allá. Ustedes dos. ¡Por allá! Los dos últimos hermanos menores. Vayan también por allá. Tú debes de ser el hermano menor Chen-Ping, ¿verdad? Hars es bastante astuto. Escuché que te recomendaron para esto. Tu cultivo es muy bajo y es demasiado peligroso ir solo. Es mejor que vengas conmigo. Te ayudaré a familiarizarte con el entorno. Guay, de paso me aseguraré de protegerte para que completes tu entrenamiento con éxito. ¿Qué te parece? ¿Protegerme? Es como una comadreja visitando a una gallina. Qué buenas intenciones podrías tener. De acuerdo. Entonces tendré que confiar en la ayuda del hermano mayor Sun. Muchacho, ¿te sorprende? Entrega los tesoros que lleves encima. Li Yingyong me lo dijo. Seguro que llevas un tesoro extraordinario encima. Te recomendó para este entrenamiento solo para que yo aprovechara la oportunidad de acabar contigo. Mi recompensa serán precisamente los tesoros que tienes. Tal como sospechaba, esto no solo tiene que ver con el gerente Wang. Li Yingyong también está involucrado en esto. ¿Qué pretendes? Si sabes lo que te conviene, entrega tus cosas por las buenas. Por consideración a que somos de la misma secta, te dejaré el cuerpo intacto. Cavaré una fosa aquí y te enterraré en este valle de la medicina espiritual. Así quedarás sepultado en una tierra con un excelente Feng Shui. ¿Qué te parece? Tan seguro está, hermano mayor Sun, de que podrá derrotarme. ¡Qué insolencia! Ya que rechazas mi amabilidad y prefieres hacerlo por las malas. Sí. ¡Tú! Eso es imposible. Ustedes. Que solo piensan en cometer actos infames y conspirar contra sus compañeros de secta. Matando para robar sus tesoros. ¿Acaso no temen recibir su merecido castigo algún día? Sangyu ha sido eliminado. Lo siguiente es buscar a esos dos que me acechan como fantasmas. El mayordomo Wang y Li Yingyong, que no dejan de acosarme. Administrador Chen. Vaya que nos costó encontrarte. ¿Qué pasa? Parece que el hermano mayor Sun se cansó de tu inútil nivel de cultivo y ya no quiso perder el tiempo contigo. Administrador Wang, en vez de buscar hierbas espirituales, ¿para qué me buscan? Chen-Ping, hablemos sin rodeos. Deja de resistirte en vano. Entrega tus tesoros obedientemente y tendré la piedad de... ¡Perdonarte la vida! ¿Qué te parece? Perdonadme la vida. Ustedes, que no son más que una panda de inútiles. Al borde de la muerte, y todavía te atreves a hablar con tanta insolencia. Mocoso, no desprecies nuestra buena voluntad. Nuestra paciencia tiene un límite. ¡Sé sensato! De lo contrario, te mataremos en medio de esta montaña desierta. Guay, arrojaremos tu cuerpo a la cueva de cualquier bestia demoníaca. Será un crimen perfecto. ¿Quién podría enterarse?
Entonces tendré que ver de qué son capaces. Eso es todo lo que tienen. Es una espada voladora de grado supremo de primer nivel. Apenas llevas unos días de encargado en el abismo de las 100 hierbas. ¿Cómo puedes permitirte una espada voladora de grado supremo tan valiosa? Esto seguro es una imitación. Solo estás aparentando. Son solo unas ranas en el fondo de un pozo. Al borde de la muerte y sigue siendo tan arrogante. ¡Mocoso! Seguro usaste alguna ilusión para intentar asustarme. Ni lo sueñes. Ataquemos juntos. No conocen sus límites. Buscan su propia muerte. Piedad, por favor. Ah, señor Chen. Ancestro Chen Mes. Me equivoqué. La codicia me cegó. No tengo perdón. Soy una basura. Piedad. Ni lo sueñes. Desde el momento en que codiciaste mi fortuna inmortal, tu vida ya dejó de pertenecerte. No quiero la fortuna inmortal. Es toda tuya. Perdona mi vida, lo juro. Si me perdonas la vida, haré lo que me pidas. Seré tu sirviente, seré tu esclavo, te lo ruego. Lo de enviarme a esta prueba fue un plan tuyo y de Li Yingyong. Sí. Fue Li Yingyong. Él te recomendó para que participaras en la prueba. Wai también fue él quien dijo que quería matarte y robar tu fortuna inmortal. ¿Con que de verdad fue? Abuelo Chen, ve tras el verdadero culpable. Ve a buscarlo a él y ten piedad de mí. Solo soy un perro que sigue órdenes. Por favor, déjeme ir como si fuera nada. ¿Y Li Yingyong dónde está ahora? Hablaré. Li Yingyong está al oeste, a unos 30/51 de aquí. Hay una cueva muy oculta. Dijo que durante el día hay demasiados ojos vigilando, por lo que no es conveniente actuar. Esperará a que anochezca y, si es que sigues vivo, entonces saldrá a ajustar cuentas contigo. Cuando estábamos en la plaza de la secta, Li Yingyong no estaba allí. ¿Cómo logró entrar? A la bahía de las hierbas espirituales. La barrera de este reino secreto hace tiempo que fue dañada por la secta enemiga, la secta Xuanyi, que abrió varias brechas ocultas por las que uno puede colarse en secreto. Li Yingyong se coló por una de esas brechas y lo hizo solo para acabar contigo. La secta Xuanyi. Pensar que incluso una secta enemiga está involucrada en esto. Hermano mayor Chen, ya te lo he contado todo. Por favor, perdóname la vida. ¿Quién te crees que eres para llamarme hermano mayor? Una basura como tú no es digna de llamarme hermano mayor. Y si inútil del encargado Wang. Seguro que no ha podido con el mocoso de Chen Ping. A la final, tendré que encargarme yo mismo. Chen Ping. ¿De verdad crees que por toparte con el camino inmortal podrás subir al cielo y mirar a todos desde arriba? ¡Pi! Esta vez. Me aseguraré de que muera sin dejar ni rastro. Bien. ¿Qué? Chen Ping, ¿por qué estás tú aquí? ¿Cómo has encontrado este lugar? ¿Cómo has encontrado este lugar? ¿Y por qué no iba a ser yo? ¿Acaso no estabas pensando en mí todo el tiempo? Te esforzaste tanto por colarte aquí. ¿No era acaso para ajustar cuentas conmigo? Ahora que me tienes delante, hablemos. ¿Cómo quieres que ajustemos esas cuentas? Piedad, merezco morir. Soy peor que una bestia. Por favor, perdóname la vida. Recuerda cuando trabajaba en el salón del diaconado. ¿Oh? Yo me porté bien contigo. ¿Te portaste bien? ¿A qué te refieres? Cuando estaba en el salón de diáconos me trató bastante bien. Perdona mi miserable vida. Te daré todo lo que tengo. Piedras espirituales, elixires, talismanes, artefactos mágicos. Te daré todas mis posesiones. Trabajaré para ti como una bestia de carga. Te lo ruego, perdóname. Mi padre me enseñó que al arar la tierra hay que desmalezar. Y al quitar las malas hierbas hay que arrancarlas de raíz. Xianping. Maldito bastardo. Morirás de la peor manera. Soy el discípulo directo de la secta Qingyun. ¡Si me matas! La secta jamás te lo perdonará.
No es seguro quedarse aquí. Debo encontrar un lugar absolutamente seguro para esconderme. Me quedaré allí unos días antes de salir. En cuanto a las hierbas espirituales de esta misión de prueba, ¿para qué molestarme en cruzar montañas con tanto esfuerzo? Cuando llegue el momento, simplemente de mi dimensión. Cosajaré algunas para completar el cupo. ¿Qué les ocurre? Están cubiertos de heridas y en un estado tan lamentable. ¿Acaso habrán provocado alguna poderosa bestia demoníaca en las profundidades del Valle de las Hierbas Espirituales? Guay, ahora los están persiguiendo. ¡Tú, el de adelante, rápido, huye! ¡Huye deprisa! Han aparecido expertos de la secta Xuanyi. ¡Están matando a cualquiera de la secta Qingyun que ven en el reino secreto! ¡Huye! Todos los que vinieron son expertos. Varios de nuestros hermanos de secta ya han muerto en sus manos. ¿La secta Xuanyi? No. En estos días, los que se colaron en secreto por la abertura no fueron solo Li Yingyong, sino también expertos de la secta Xuanyi. Este es un lugar peligroso. No debo quedarme aquí mucho tiempo. Muchas gracias, hermanos mayores. Oye, espérate un momento, pagaré 10 veces más. Yo también lo duplico, sube duplicado. ¿De verdad están dispuestos a pagar un precio tan alto por comprarlo? Oigan, que quede claro, no me quedan mucho de estos talismanes celestiales. ¿De verdad piensan comprarlo a 10 veces su precio? Sí, compramos. Vamos, toma. Aquí tienes... ¡Qué generosos son, jefes! Jaja. ¿Por qué no ha salido Chen Ping todavía? $55 puntos de contribución, superando por 5 puntos. Misión cumplida. Este anciano ha oído... Estuviste en el reino secreto del Valle de la Medicina Espiritual. Ve que al principio estabas en el mismo grupo que Sun Qian. En respuesta al anciano, al principio, este discípulo de verdad estaba en el mismo grupo que el hermano mayor Sun. Pero poco después de entrar al reino secreto, el hermano mayor Sun consideró que mi cultivación era demasiado baja. Así que me ordenó que dejara de seguirlo para no estorbarle. En los últimos días he estado solo en el monte Ling recolectando hierbas a duras penas, y hasta ahora no he vuelto a ver al hermano mayor Sun. ¿Sabes lo que le pasó a Sang Qian? Murió dentro del reino secreto del Valle de la Medicina Espiritual. ¿Podría ser? El hermano mayor Sun también fue asesinado. En estos últimos días, los expertos de la secta médica Xuan se infiltraron en el monte Ling para recolectar hierbas. Wai Han ha estado cazando a los discípulos de nuestra secta Qingyun por todas partes. ¿Será que el hermano mayor Sun también fue víctima de los expertos de la secta médica Xuan? Deja de hacerte el tonto ante este anciano. ¿Acaso sabes quién es Sun Qian? Es mi sobrino. Es el propio sobrino carnal de este anciano. Le ruego al anciano que contenga su dolor. Sun Qian fue asesinado por una espada voladora, no por las técnicas de rayo en las que se especializa la secta médica Xuan. Tú no puedes librarte de la sospecha en este asunto. Anciano ya. Las palabras vacías no son prueba de nada. Por favor, presente sus pruebas. O tiempo pasa, tiempo bien. Sai de verdad cree que el hermano mayor Sun fue asesinado, y por eso está tan furioso. ¿Por qué no entra directamente al Valle de las Hierbas? Encuentra a los expertos de la secta Xuanyin que mataron a nuestros discípulos y vénguese. Si solo se queda aquí acusando a este discípulo, temo que eso no servirá de nada. ¡Qué insolencia! Anciano Zhang, la secta tiene sus propias normas. Why sin pruebas concluyentes? Por favor, no acuse falsamente a los discípulos de nuestra secta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás decidida a proteger a Chen Ping por tu cuenta? ¿O lo haces en nombre de la familia Bai? Esto no tiene nada que ver con representar o no a la familia Bai. Nuestra secta Qingyun tiene sus propias reglas y leyes, y no permite que nadie especule sin pruebas, ni que manche la inocencia de mis compañeros. Chen Ping. Este anciano no dejará las cosas así. Ya verás. antes... Habla tú primero. Hace un momento, ante el anciano Zhang. Gracias por tu ayuda, hermana mayor. No es nada. Solo he hablado con justicia, hermano menor Chen. No te lo tomes a pecho. Por cierto, ¿qué ibas a decir hace un momento, hermana mayor Bai? En los últimos 2 días, expertos de la secta Xuanyi han entrado en el reino secreto. Están emboscando a los discípulos de nuestra secta Qingyun. Es muy peligroso ahí dentro. Lo sé, gracias al talismán de escape terrestre y al talismán de invisibilidad que me diste, pude esconderme cada vez que había peligro. Sobrevivir es lo más importante. Si no salías en el 7º día. Tenía pensado entrar al reino secreto a buscarte. Así que la hermana mayor Bai ha estado esperando en la plaza de la entrada principal. Estaba preocupada por mí y esperando a que saliera. Hermana Mayor,
El Valle de las Hierbas Espirituales está lleno de peligros. Hay muchos expertos de la secta Xuanyin. Si realmente vas a buscarme, Why te encuentras con ellos? seré igual de peligroso para ti. Lo sé. Ya sabes que es peligroso, y aún así piensas ir a buscarme. Hermana Mayor Bai, ¿qué está pasando realmente? Ahora que he cultivado hasta el primer nivel del reino de refinamiento de Qi, estas hierbas espirituales sin refinar, esas joyas ya no pueden satisfacer mis necesidades de cultivo actuales. A partir de ahora, Debo cambiarlas por píldoras medicinales, las cuales se refinen mejor y tengan efectos más precisos, para poder apoyar mi cultivo. Tengo el campo medicinal mágico en el espacio de mi colgante de jade, que puede producir de forma rápida y constante todo tipo de hierbas espirituales. Para mí, convertirme en alquimista, Why refiner yo mismo las píldoras que necesito es la mejor opción. Parece que tendré que volver al mercado negro lo antes posible. Esta vez, no solo compraré algunas píldoras hechas. Sano que también debo comprar un manual de alquimia y un caldero. Intentaré. Son Berillen pronto en alquimista. Para ser autosuficiente. Señor, ha vuelto de nuevo. ¿Qué desea comprar esta vez? Tiene píldoras purificadoras de médula. Vaya, las píldoras purificadoras de médula de nuestro salón Huichun son muy famosas. Guay, el precio es muy justo, 10 cristales de espíritu por cada una. Dime 10. Muy bien. Espera un momento, por favor. Muchas gracias, señor. Ve, me llevaré esto. Aquí tiene. Este manual de alquimia registra detalladamente el método para refinar una píldora llamada píldora nutritiva de espíritus, así como la receta completa y los pasos de este elixir. Para aquellos discípulos o cultivadores de la secta que cuentan con respaldo y recursos. La energía espiritual de la píldora de nutrición espiritual es muy inferior a la de la píldora de concentración espiritual de mayor nivel, y su efecto incluso podría ser inferior al de la píldora limpiadora de médula para el cultivo, resultando un tanto insignificante. Pero para mí, era como encontrar un tesoro invaluable. La hierba principal para la píldora de nutrición espiritual, la hierba de rocío condensada en el misterioso pistacio del colgar de jade, ya ha madurado en más de 100 ejemplares. Why siguen creciendo constantemente. Why las otras dos hierbas espirituales auxiliares, el ginseng rojo y la flor dorada, también fueron sembradas hace tiempo en el campo espiritual, y ahora crecen de maravilla. Con la refinación de píldoras, mi siguiente objetivo es cultivar frenéticamente. Aprender alquimia y consumir las píldoras que yo mismo refine. Para acelerar mi cultivo. Repitiendo este ciclo, mi camino de cultivo inmortal será sin duda un camino llano. Encargado Chen, me estaba buscando. Laufa. Eres quien lleva más tiempo en el jardín de las 100 hierbas. Tienes mucha experiencia y trabajas con total prudencia. Así que... Tengo la intención de entrar en reclusión temporal por un tiempo. El patrullaje diario del jardín. Algunas inspecciones. Los registros. Why organizar a los trabajadores. Todos estos asuntos cotidianos, he pensado. Dejártelos a ti de manera temporal. Encargado Chen, ¿cómo podría yo hacer eso? Yo tampoco entiendo de estas cosas. Si te digo que lo hagas, hazlo. Este gin de arroz espiritual será tu recompensa. Mientras trabajes duro, lo recibirás todos los meses a partir de ahora. No se preocupe, encargado. Haré todo lo posible con los asuntos del jardín de las 100 hierbas. Jamás lo decepcionaré. Solo haz bien tu trabajo. Consumir directamente esta píldora limpiadora de médula refinada para cultivar da un resultado sumamente notable. Su energía espiritual es pura y fácil de absorber, comparado con masticar directamente las hierbas espirituales. Y es muchas veces más potente. Pero el precio es demasiado alto. 10 cristales espirituales por una sola. ¿A esto lo llaman cultivar? Esto es literalmente quemar dinero. Tengo que aprender a refinar mis propias píldoras cuanto antes. Solo haciéndolo uno mismo se puede ser autosuficiente. El primer paso de la alquimia se llama canalizar el fuego. Usando el poder espiritual, para proveer una llama de fuego estable y duradera al caldero. Todo el caldero debe calentarse uniformemente hasta alcanzar la temperatura adecuada.
A continuación, el segundo paso. La hierba principal. ¿Esta ya es la tanda número 100? ¡Wow! ¡Centésimo fracaso! Ah, no, esto no sirve. No puedo seguir forzándome de esta manera. Tengo que ir al pabellón. A tomar el aire, despejar mi mente y luego volver a intentarlo. Si 100 veces no basta, lo haré 1000 veces. Yo, Chenping, soy terco por naturaleza. No creo que no pueda lograrlo. Ten, bébetelo. Es una sopa reconstituyente que preparé de paso. Veo que últimamente tienes muy mala cara. Y si sigues descuidándote de esta manera, ni siquiera un cuerpo hecho de hierro podría soportarlo. Cuida más de tu salud. No te quedes siempre encerrado solo en tu habitación. Hermana Mayor Bai, yo... Nunca imaginé que algún día yo, Chenping, podría tomar una sopa preparada por las propias manos de la hermana mayor Bai. La hermana mayor Bai tiene razón. Últimamente me ha agotado demasiado refinando píldoras. Realmente necesito dormir bien. Guay, descansar bien. Sentirse cuidado por una gran belleza es realmente maravilloso. El brillo espiritual resplandece y la fragancia medicinal se concentra. Esta es la señal de que la píldora está a punto de completarse con éxito. Calma, debo mantener la estabilidad. ¡Lo logré! ¡Ja! ¡Lo logré! ¡Ah, lo logré, lo logré! Esta tanda de píldoras nutritivas es mi primer lote de elixires. Por fin he logrado refinarlas con éxito. A partir de ahora, yo, Chenping, por fin soy un alquimista. este taoísta lo ha logrado. Otros confían en su talento y sus conexiones para cultivar la inmortalidad. Pero yo, Chenping, con el campo espiritual mágico de mi colgante de jade y una cantidad masiva de hierbas espirituales, Abriré a la fuerza un camino celestial con montañas de oro y plata. Hermana Mayor Bai, ven a probar unos pastelillos. Hermana Mayor Bai, he oído que si uno asciende a discípulo externo, se tiene un permiso anual para visitar a la familia. ¿Es eso cierto? Así es. Hermana Mayor Bai, siento que estoy a punto de alcanzar el tercer nivel de refinamiento de chi. Pronto podré ascender a discípulo externo. El tercer nivel de refinamiento de ki. ¿No acabas de avanzar al primer nivel de refinamiento de ki hace poco? No puedo creer que ya estés a punto de alcanzar el tercer nivel tan rápido. Tu velocidad de cultivo es demasiado rápida. Guay, más aún teniendo una raíz espiritual mixta de los 5 elementos. Tu velocidad de cultivo debería ser muy inferior a la de los discípulos con raíces espirituales únicas. Hermana Mayor Bai, ¿acaso lo ha olvidado? Mi familia posee una gran habilidad ancestral para convertir la piedra en oro. En cuanto a los recursos, no me falta absolutamente nada. Hamano Menochen. Tu velocidad de cultivo es realmente asombrosa. El mundo de la cultivación es peligroso. Es mejor que mantengas un perfil bajo en el futuro. Así evitarás llamar la atención y atraer problemas innecesarios. Tiene toda la razón, hermana Mayor Bai. Lo tendré muy en cuenta. Pero también tengo una razón por la que debo ascender rápidamente a discípulo externo.
Siempre me ha preocupado la seguridad de mis padres en mi tierra natal. Y he estado pensando en traerlos aquí lo antes posible. Para que también puedan dejar atrás el mundo mortal y las penurias de la vejez. Why disfruten de una vida tranquila y cómoda a mi lado lo antes posible. La piedad filial es la primera de todas las virtudes. Es bueno que tengas ese deseo. Entonces, mientras esté fuera visitando a mi familia y no esté en el jardín Baiyao, los asuntos del jardín, le ruego a la hermana mayor Bai que se encargue de supervisarlos. Descuida. Yo me encargaré de todo en el jardín Baiyao. Se lo agradezco mucho, hermana mayor Bai. El camino de regreso a mi hogar es largo y difícil. Puede que no sea un viaje tranquilo. Tendré que hacer otro viaje al mercado negro para prepararme adecuadamente. Compañero cultivador, esta píldora nutritiva de espíritu es de muy buena calidad. ¿Aceptarías 3 cristales espirituales por cada una? Si estás de acuerdo, me llevaré varias. No hay regateo. Realmente es una píldora nutritiva de espíritu de calidad superior. Su poder medicinal es muy puro. 4 cristales espirituales por unidad no es nada caro. Dame 5. Hecho. Oigan, yo también quiero, yo también. Dame a mí, yo quiero 20, yo quiero 15. Y yo quiero 10. Un momento, yo llegué primero. Aquí tienen. Para ti. ¡Excelente! Yo también me llevo un frasco. ¿Alguien más quiere? Liquidación del último frasco. Oh, distinguido cliente ha vuelto. Tandaro, ¿tiene algún método para ocultar el nivel de cultivo y disimular el aura? Sí, claro que sí, pero el precio... Mientras la mercancía sea buena, pagaré un precio justo. Y eso usted muy directo, cliente. Por favor, mire esto. Esta es la máscara del fantasma verde. No solo oculta el rostro. Wai también puede bloquear la exploración del sentido divino. Además, permite ocultar el aura de cultivo a voluntad. Realmente sirve para múltiples propósitos. Esta máscara es realmente asombrosa. No solo oculta el nivel de cultivo real, sino que también lo camufla activamente, simulando incluso la densidad del poder espiritual. ¡Qué gran tesoro! Señor, ¿está satisfecho con el objeto? Es un buen artículo. Me lo llevo. Por cierto, tiene la fórmula para refinar la píldora purificadora de médula. Bala la hay, pero es un objeto bastante valioso, así que... Tandaro. Mientras la fórmula sea auténtica y el precio justo, no habrá problema. ¡Qué generoso y directo es usted, señor! Muy bien. También quiero 50 talismanes de fuego. Volumen de talismanes de gallo. Why de más? Una espada voladora cortavientos de 3er nivel de calidad superior. Como era de esperar, la riqueza despierta la codicia. Justo acabo de vender las píldoras. Y luego entré al pabellón de los 100 tesoros. Claramente me han tomado por una oveja gorda. Tú, el de la máscara de demonio de ahí delante. Quédate quieto y no te muevas. Sé sensato, muchacho. Entrega obedientemente todas tus pertenencias valiosas y tu bolsa de almacenamiento. Entrégamelo todo de una vez. No intentes hacer trucos ni jugar sucio. ¿Que he estado siguiendo todo el camino? ¿No tienes escapatoria? Por favor, señores, tengan piedad. Esto es todo lo que poseo. Esto es para las compras de los ancianos de mi secta. Si lo entrego, me matará. Los ancianos de tu secta. No me vengas con malditos engaños. ¿Qué anciano enviaría a comprar a un inútil del primer nivel de refinamiento de ki como tú? Y encima te pones una máscara para hacerte el misterioso y asustarnos. Déjate de tonterías, te daré una última oportunidad. O dejas tus cosas y conservas tu miserable vida. De lo contrario, este mismo día del próximo año será el aniversario de tu muerte. Buscas la muerte. ¡Mierda! Espera. Según las leyendas, aquellos tesoros mágicos de grado supremo y espiritualidad asombrosa pueden transformarse en un destello de luz e introducirse en el dantian o en la mansión púrpura del cultivador, fusionándose con la fuerza vital de su dueño.
Esto no solo ofrece un excelente efecto de nutrición, sino que además se pueden invocar a voluntad, respondiendo como una extensión de su propio cuerpo. este colgante de jade es tan asombroso, con un terreno de cultivo espiritual en su interior. Es como todo un reino místico. ¿Acaso también se puede absorber en el dantian? Hay una reacción. Parece que realmente puede entrar en el dantian. ¡Entra en mi dantian! ¡Funcionó! ¿El colgante de jade realmente puede guardarse en el dantian? De esta manera, mi mayor secreto. Ya no tendré que preocuparme por ser descubierto. Saludos, hermana mayor Bai. ¿Qué te trae por aquí, hermano menor Chen? Hermana mayor Bai, y vuelto esta vez para ascender a discípulo externo. Tan rápido. Ha pasado tan poco tiempo. ¿De verdad has alcanzado el tercer nivel de refinamiento de Ki? Así es. Totalmente garantizado. Esta fluctuación de energía espiritual es, en efecto, del tercer nivel de refinamiento de Chi. Sin embargo, tu aura parece un poco débil. Aún debes seguir consolidando tus cimientos. No te apresures por avanzar. Gracias por su consejo, hermana mayor. Me esforzaré en mi cultivo de ahora en adelante. Va a consolidar mi nivel de cultivo. Este es tu estipendio anual básico tras ascender a discípulo externo. 10 cristales espirituales. Hay 2 píldoras purificadoras de médula. 2 píldoras purificadoras de médula, hermana mayor. Recuerdo que, según las reglas de la secta, para los nuevos discípulos externos, la asignación anual de píldoras no es de solo una píldora de limpieza de médula. ¿Qué? Tómalo o déjalo. Si no lo quieres, se lo echaré a los perros. No. Sí la quiero, por supuesto que sí. No voy a rechazar algo gratis. Toma. Hermana mayor Bai. Eres tan buena conmigo. No solo me adviertes, sino que también me das píldoras de más. ¿Acaso tienes segundas intenciones conmigo? O tal vez. ¿Quieres que haga algún trabajo sucio por ti, como matar o quemar cosas? ¿Pero en qué estás pensando? ¿Qué labia tienes? Toma un dulce. ¿Qué significa esto? Algo pequeño que refiné yo mismo, y sabe bastante bien. Pruébalo. Ahora que soy oficialmente un discípulo externo y tengo mi permiso para visitar a mi familia, es hora de volver y traer a mis padres conmigo, para que ambos puedan disfrutar conmigo de las bendiciones del camino inmortal. Esta píldora nutritiva espiritual es redonda y perfecta, y tiene un brillo cristalino. El hermano menor Chen. ¿Cómo ha podido refinar píldoras de tan alta calidad? ¿Cuánto tiempo hace que alcanzó la etapa de refinamiento de Ki? Con lo que he ganado últimamente, más lo que obtuve al acabar con los asaltantes. Ahora tengo más de 100 cristales espirituales, lo cual es más que suficiente para los gastos del viaje. Es hora de ponerse en marcha. padre, madre. Su hijo volverá pronto a buscarlos. Este discípulo viaja para visitar a su familia con permiso oficial. Aquí está mi salvoconducto. Adelante, hermano mayor. ¿Se han enterado? La mina de carbón volvió a colapsar anteayer. 7 u 8 personas quedaron atrapadas dentro. Me temo que no saldrán con vida. El hijo testarudo del viejo Liu también estaba allí dentro. Vaya. ¿Qué miserable es nuestro destino? Seguramente sea en vano desenterrarlo. He oído que el encargado de allí ni siquiera quiere pagar un ataúd sencillo. ¡Qué crueldad! He oído que la pareja del viejo Chen... ¿Siguen trabajando en la mina abandonada? No llevó a su hijo a la secta inmortal hace unos años. No se ha sabido nada de ellos desde entonces. ¡Ay, qué vida tan desdichada! La familia del viejo Chen siguen en la mina abandonada. ¿Acaso? Están hablando de mis padres. ¡Todos a trabajar! ¿Qué hacen holgazaneando? ¡Quítate de medio! Este no es lugar para que un señorito como tú venga a pasear o a curiosear. ¡Lárgate de una vez y no estorbes! ¡Rápido! Quiero preguntarte por alguien. Oiga, joven amo, ¿en qué puedo ayudarle? Llevo más de 10 años en esta mina, conozco a todo el mundo. Te pregunto. ¿Conoces a un hombre llamado Chen Dasha? Vai a su esposa.
La señora Lin. Y he oído a la gente del pueblo decir, están en la fosa abandonada. ¿De verdad están allí? Shofenamo, ¿para qué pregunta por esa fosa abandonada? Y si no es un lugar para humanos. La paga es mísera y es muy peligroso. Déjate de rodeos. Chen Dashan es mi padre. Responde solo a lo que te pregunto. ¿Están en la fosa abandonada o no? Disculpe mi insolencia, joven amo. Ha sido mi culpa. Vaya, al grano. El invierno pasado, parece que su padre, Chen Dashan, cometió un error. Se enfrentó a un maestro inmortal que vino de inspección y lo castigaron enviándolo a la fosa abandonada. ¿Qué? ¿Qué? De esa fosa abandonada, de cada 10 personas que van, 9 no regresan. Ese lugar no está bajo mi control, sino de un tal oso de 8 caras. Y si hombre mata sin derramar sangre, es un demonio. Me temo que sus padres allí, ¿quién sabe qué les habrá pasado? Perdone mi vida, señor. Son tonterías mías. Hablé de más. Hable sin pensar. Sus padres tienen la bendición del cielo. Seguro que alguien los protegerá. Ah, no, sus padres. Oso de 8 caras. Recortaré ese nombre. Quien quiera que sea, si se atreve a poner en peligro a mis padres. Haré que pague el precio. ¿Quién está ahí? Deja de andar a escondidas y sal de una vez. ¿Qué percepción tan aguda tiene este oso de 8 caras? Oculté mi presencia, pero aún así logró detectarme. Definitivamente no es un guerrero ordinario. Tal vez también sea un cultivador. Compañero taoísta, ¿a qué secta perteneces? ¿A qué has venido a este maldito lugar olvidado de la mano de Dios? Vengo a buscar a alguien. Chen Dashan y su esposa. Están contigo. A buscar a alguien. Vienes a buscar a alguien a esta fosa de muertos. Muchacho, ¿acaso perdiste la cabeza? ¡Lárgate! Lárgate ahora, que todavía estoy de buen humor. ¿No crees que por ser un cultivador no me atreveré a tocarte? Si sigues quejándote e importunándome, te cortaré en pedazos de un solo golpe. Y te usaré para alimentar a los bichos. ¿Dónde está? Si insistes en fastidiarme, entonces toma esto. ¡Fuera! Ah. ¡No! ¡Habla! ¿Dónde están exactamente Chen Dashan y la señora Lin? Allá abajo, en el fondo, hasta el final de la fosa. ¡Padre, madre! Por favor, no les puede haber pasado nada malo. ¡Cielos! ¡Madre! ¡Padre, madre! ¡Madre! El veneno dorado devorador de almas. Un veneno tan insidioso. ¿Quién pudo hacer esto? Jamás se lo perdonaré. Esto... resisten. Tienen que aguantar. Pronto estaremos de vuelta en la secta Qingyun. Les juro que los salvaré. Sin importar quién los haya envenenado. Lo pagará muy caro. Este veneno dorado devorador de almas es sumamente problemático. Las píldoras desintoxicantes comunes no sirven de nada. Hermana Mayer. ¿Cómo lo salvo? ¿Qué se necesita? Yo lo conseguiré. Iré de inmediato. Se necesita refinar la píldora desintoxicante de los 5 elementos. Se requiere orquídea de hilo dorado, rama de madera verde y loto de jade frío, leche de piedra de las venas terrestres y fruta del sol carmesí. Estos 5 ingredientes son indispensables. Además, una vez refinada la píldora, se requiere el poder espiritual puro de los 5 elementos para canalizar su efecto medicinal y neutralizar el veneno. Gracias por guiarme, hermana mayor. Sin embargo, presiento que alguien está detrás de todo esto. ¿De quién sospechas? Y la secta Qingyun. ¿Quién más tendría los recursos para actuar así? ¿Y quién sería tan despiadado? Aparte de la familia Li, no se me ocurre nadie más. Además, después del incidente con Li Yingyong la última vez, me odian hasta la médula. Últimamente, el anciano Zhang y la familia Li han estado muy cercanos. Cuando fuiste al Valle Lingyao para tu prueba, y el líder del grupo que murió allí, Sun Qian, era el sobrino directo del anciano Zhang. El anciano Zhang. Guay, la familia Li. Muy bien. Me cobraré esta deuda. Pero lo más urgente ahora es salvar a mis padres. Estas plantas espirituales de los 5 elementos. Tengo mis propios métodos.
Los 5 elementos se generan y se contrarrestan mutuamente. Debo sentir con cuidado el flujo del poder espiritual de los 5 elementos en la Tierra Negra. ¿O es su relación de generación y restricción mutua? No puedo apresurarme. Solo podía armonizar lentamente los 5 elementos. ¿Cómo era de esperar? El equilibrio de los 5 elementos no es una división rígida en partes iguales, sino permitir que cada uno esté en su estado más armonioso, nutriéndose mutuamente. En un flujo incesante. Formando un ciclo. Tras refinar 10 lotes seguidos de la píldora desintoxicante de los 5 elementos. Esta vez, por fin lo he logrado. Padre, madre. Han despejado. ¿Cómo se sienten? Ya estamos bien. Solo que no tenemos nada de fuerza, como si nos hubieran vaciado por completo. Hijo mío. ¿Debes de haber sufrido mucho? No es nada. Acaban de eliminar el veneno de sus cuerpos. Es normal que se sientan débiles. Con un buen descanso, podrán recuperarse por completo. Padre. Claramente, la píldora desintoxicante de los 5 elementos ha hecho efecto. Pero la energía vital de mis padres sigue siendo muy débil. ¿Acaso el veneno prohibido devorador de almas ha dejado alguna secuela? Un efecto secundario que ni siquiera la hermana mayor Bai pudo detectar. Hermana mayor. Las toxinas en el cuerpo de mis padres ya han sido eliminadas por completo. Sin embargo, ¿por qué su vitalidad decae cada día más? Además, al canalizar mi energía para revisarlos, En lo profundo de sus meridianos parece haber un aura de muerte persistente. Lo más insidioso del veneno prohibido devorador de almas no radica en que devora los huesos, sino en que devora el alma. Aunque el veneno se ha neutralizado. pero también consumió la esencia vital de tus padres. la esencia vital. ¿Qué es eso? Con la esencia dañada, es como una vela a punto de apagarse. A partir de ahora, sus cuerpos se debilitarán día tras día. Su esperanza de vida. Me temo que les quedan 10 años como máximo. ¿Qué es? ¿Solo pueden vivir 10 años como máximo? Es evidente. Quienes lo hicieron no eligieron matar a tus padres. Sino que los envenenaron solo para atormentarte. Debes conocer alguna solución, ¿verdad? No importa lo que haga falta, incluso si tengo que arriesgar mi vida. Hermano menor. Tus palabras. El menos que puedas encontrar. Tesoros celestiales y terrenales que contengan la esencia más pura de los 5 elementos. Para reconstruir sus cuerpos con el poder de esa esencia. Según antiguos textos secretos. Solo encontrando las perlas espirituales de los 5 elementos, y desplegando la formación de generación del ciclo de los 5 elementos, habrá un 70% de probabilidades de revertir el ciclo de la vida y la muerte. Su esencia. Las perlas espirituales de los 5 elementos, sin importar en qué rincón del mundo estén. Sin importar el precio que deba pagar, debo conseguirlas. Pero primero, debo elevar mi nivel de cultivo y mi fuerza. No vaya a ser que, cuando encuentre las perlas espirituales, al final no tenga la fuerza suficiente para recuperarlas. los puntos de contribución que otorgan estas misiones son muy pocos. Me tomará una eternidad a este paso. Jameno menor Chen, vienes a aceptar misiones. Con tu nivel de cultivo actual, creo que esta misión de erradicar bestias demoníacas en la montaña del viento negro es perfecta para ti. Además, otorga bastantes puntos de contribución. Gracias por el consejo, hermano mayor. Quiero conseguir algunas técnicas poderosas de talismanes, pero me faltan puntos de contribución. Por eso, hermano mayor, ¿conoces alguna forma de ganar puntos de contribución rápidamente? Una vía más rápida. Entonces tendrás que esperar al gran torneo de las 8 sectas. Se celebrará el próximo mes. Discípulos externos contra discípulos externos, y internos contra internos. Cada victoria se recompensa con puntos de contribución. Lo mejor es que el primer lugar se lleva 5000 puntos de contribución.
Y además, te permiten entrar al pabellón de la predicación para elegir cualquier técnica de la etapa de establecimiento de fundación. Premio por cada victoria. Y 5.000 para el primer puesto. Guay poder elegir cualquier técnica. Este torneo externo vale la pena intentarlo. Por cierto, hermano menor Chen. Si tienes tiempo libre, deberías ir antes al pabellón de la predicación para conocer las técnicas y leer algunos libros. Como dicen, afilar el hacha no demora al leñador. Gracias por el consejo, hermano mayor. De nada, no hay por qué ser tan formal. Una raíz espiritual de los 5 elementos en la etapa de establecimiento de fundación, buscando aumentar rápidamente el poder espiritual y la velocidad de refinación. En la antigüedad existía una técnica llamada el arte de la dilución de ballena. Te vendría bastante bien. Por favor, anciano, explíqueme más al respecto. Esta técnica hace que la velocidad para absorber y refinar el chi espiritual, sí, varias veces mayor que la de las técnicas comunes, pero requiere de una cantidad ingente de recursos para sostenerse. depende de consumir elixires milagrosos. Para el cultivo. Pero si uno posee una gran fortuna, practicar este método no sería como pez en el agua. ¿Cómo va a ser tan sencillo? Todo medicamento tiene algo de veneno. Cuantas más píldoras tomes, más rápido se acumularán las toxinas en tu cuerpo. Desde la antigüedad, casi nadie la ha vuelto a cultivar. Básicamente, es un método para jugarse la vida. Requiere una cantidad ingente de recursos. Y eso es justo lo que no me falta. En cuanto a las toxinas, yo mismo puedo refinar píldoras para neutralizarlas. Tantas como quiera. Esta técnica de cultivo parece hecha a mi medida. Gracias, anciano. Elijo esta técnica. Pero esta técnica no es nada barata. Sin embargo, si consigues el primer puesto en la gran competencia de la secta exterior, podrás elegir una técnica de cultivo gratis de recompensa. Espero que sus palabras se hagan realidad, anciano. El primer puesto de la secta exterior será mío, de Chemping. ¡Toma! ¡Cielos! ¡Esto es increíble! ¡Chemping! ¡De la secta Tengyun! ¡Al combate! No puedo creer que se pueda usar la raíz espiritual de 5 elementos así. Su control sobre la energía espiritual es sumamente preciso. A pesar de ser hechizos básicos, combinados tienen un poder tremendo. Anciano. Este discípulo ha venido a canjear la técnica de deglución de la ballena. Muchacho, ¿qué haces aquí otra vez? Tan rápido has reunido los puntos de contribución necesarios. Ya tenía algunos guardados de antes. Gané varios combates en la arena y conseguí unos cuantos más. Así que ya casi lo tengo todo listo. Veo que tienes una base sólida y ya dominas los conceptos básicos del uso de los 5 elementos. Siendo así, esta técnica de deglución de la ballena realmente te viene como anillo al dedo. Déjame buscarla. Aquí tienes la técnica de deglución de la ballena completa. Además del método para devorar y refinar la energía espiritual. También incluye técnicas auxiliares para aliviar la carga de los meridianos y disipar las toxinas de las píldoras. Cultiva con dedicación y no desperdiciar esta técnica ancestral única. Muchas gracias, anciano. Este discípulo cultivará diligentemente esta técnica ancestral sin descanso. Chemping, confiesa la verdad. ¿Acaso mi primo Li Yengyong murió a manos tuyas? Hermano mayor Li debe mostrar pruebas al hablar. Lamento profundamente el infortunio del hermano mayor Lin Jiong, pero calumniar a un compañero discípulo sin pruebas. ¿Es que pretendes ignorar las leyes de nuestra secta? Buscas la muerte. Chemping de la secta Qingyun, sube a la arena. Bien, bien, bien. Increíble. ¿Qué fue? Es asombroso. Hermano mayor Li. Gracias por el combate. Respecto al hermano mayor Li Yin-yong, el salón de disciplina dictará justicia, no tú. En lugar de venir aquí a armar un alboroto sin sentido. Grand Final. Chemping de la secta Qingyun contra Shijian de la secta Hutu. Compañero taoísta Shi. Adelante. Compañero taoísta Chen, tus técnicas son prodigiosas, pero no lograrán romper mi defensa.
si puedo romperla o no. Lo sabremos al probarlo. ¿Cómo has hecho eso? Vaya, increíble. Las técnicas de este chico Chimpín están por encima de las mías. ¡Asombroso! Ese Chimpín es demasiado fuerte. El hermano mayor es increíble. Chimpín de la secta Qingyun Ha ganado con suma facilidad. En esta gran competencia de las 8 sectas, el campeón del sector externo, el número 1 de las 8 sectas, ¡Chimpín! Bien, bien. ¿Cómo se esperaba del hermano mayor Chen? Increíble. ¡Chimpín! Bien. Hermano mayor. Quisiera usar mis puntos de contribución para canjearlos por una morada cueva de nivel superior, para mi futuro cultivo a puerta cerrada. Pero si es el hermano menor Chen. He oído hablar mucho de ti. El hermano menor es ahora un pilar de la secta. Según las reglas, tienes derecho a elegir una morada cueva sin dueño en una rama de la vena espiritual de la secta. Echa un vistazo, hermano menor. Esta morada cueva Jingxian está situada sobre el nodo de una vena espiritual, rebosante de energía espiritual, superando con creces a otros lugares. O hay lo que es más valioso, el entorno es tranquilo. Cuenta con 100 mu de campos espirituales y un manantial espiritual natural. Ha estado desocupada durante años desde que su anterior dueño falleció. Solo necesita 5000 puntos de contribución para obtener el derecho de residencia y jurisdicción permanentes. Bien. Haré que iré a este lugar. Felicidades al hermano menor Chen por su nueva morada cueva. Te deseo un próspero camino en el Dao y que pronto logres un avance. Muchas gracias, hermano mayor. Aunque esta morada cueva y los 100 mu de campos espirituales adjuntos se ven algo descuidados, su base es excelente. Con poco de acondicionamiento. Se convertirá sin duda en un lugar excelente para el cultivo y la siembra. Por fin tengo una base que realmente me pertenece. Este lugar tiene una abundante energía espiritual y es muy espacioso. Es perfecto para cultivar con tranquilidad y sembrar hierbas espirituales en gran cantidad. A partir de ahora, este será mi verdadero hogar en la secta Qingyun. Esta misión Lleva colgada muchos años. El interior de las ruinas antiguas de Liyun es muy laberíntico. Se dice que aún quedan algunas restricciones, aunque no es muy peligroso. Consume mucho tiempo. Además, la recompensa es bastante normal. Así que casi nadie la acepta. La recompensa no me importa. Lo importante es que en las notas dice que podría estar relacionado con el antiguo legado de los 5 elementos. Hace unos días, justo encontré en el pabellón de la doctrina algunas teorías relacionadas con el registro secreto del retiro de los 5 elementos. No pasa nada por ir a probar suerte. Acepto esta misión. ¿Quieres aceptar esta misión? Este es exactamente el registro secreto de la unificación de los 5 elementos que tanto he anhelado. Desde cómo construir el nido espiritual de los 5 elementos, hasta cómo comprimir y formar el elixir. Todo está detallado a la perfección. Ha sido medio año entero guiándome por el poder espiritual de los 5 elementos en las ruinas de este yacimiento. Sí, una búsqueda exhaustiva. Al fin, el cielo recompensa mi esfuerzo. Hoy por fin. He encontrado este registro secreto de la unificación de los 5 elementos. Para el núcleo dorado de una raíz espiritual de los 5 elementos. El camino a seguir ahora está claro. Ah, no. Tengo que empezar a cultivar de inmediato. No puedo. Este registro secreto de la unificación de los 5 elementos que tanto me costó conseguir. No puedo cultivarlo en absoluto por ahora. El poder espiritual de los 5 elementos en el reino de establecimiento de fundación es demasiado violento y no se puede fusionar. Falta un núcleo, un eje que pueda mantenerlos en estabilidad. Es verdad.
En la antigüedad, Yamu era el pilar que sostenía el cielo y la tierra, con un origen extraordinario. La médula de Yamu actual es muy inferior a la del Yamu ancestral. Pero al menos contiene un atisbo de la vitalidad y estabilidad más primordiales. Tal vez sirva como eje para el ciclo del poder espiritual de los 5 elementos. Tal como esperaba. Y sí, atisbo de aura primordial en las hojas de Xiamu, como un catalizador. Realmente me permitió canalizar el poder espiritual de los 5 elementos al cultivar el registro secreto de la unidad de los 5 elementos, haciendo que se fusionen poco a poco entre sí. Por fin he avanzado de nuevo. Ahora ya estoy en la etapa tardía del establecimiento de fundación. Tarthar, anciano. Anciano Zhang, ese infeliz de Chemping es inconcebible. Si esto sigue así, el estatus de nuestra familia Li en la secta Qingyun quedará humillado bajo su sombra. Easy muchacho es un estorbo. Robó todo el protagonismo en el gran torneo de las 8 sectas. Se volvió invencible ante miles de sectas y su reputación es cada vez mayor. No podemos seguir tolerándolo. No podemos dejarlo pasar. ¿Qué gran idea propone, anciano Zhang? Los pequeños trucos de su familia Li no serán suficientes. He recibido noticias de que la secta Xuanjin descubrió un pequeño reino secreto oculto. Parece haber allí perlas espirituales de los 5 elementos, muy beneficiosas para las raíces espirituales de los 5 elementos. Podemos filtrar esta información a Chemping de manera casual. Pero, ¿acaso no lo estaríamos ayudando? El reino secreto es real y la perla es el cebo. Sin carnada, ¿cómo cobraremos la vida de Chemping? Una vez que vaya allá, nos aseguraremos de que no regrese con vida. Bien. Esta vez descuartizaremos a ese Chemping. Y pagará por la vida de mi Jinjun. Tercer anciano Zhang. La noticia ya ha sido difundida a través de canales secretos. Estoy seguro de que ese mocoso de Chemping pronto recibirá noticias sobre la perla espiritual de los 5 elementos. Bien. El anciano, fan de la secta Xuanyi, ya ha llevado a 2 discípulos en la etapa media del establecimiento de la fundación, para entrar por adelantado al reino secreto del Valle Chenyu a preparar la trampa. Este es un pequeño reino secreto controlado en secreto por la secta Xuanyi. Su entrada está oculta. Tiene restricciones naturales en su interior, el lugar perfecto para que sea su tumba. El anciano Feng está en la cima de la etapa tardía del establecimiento de la fundación, a solo un paso del núcleo dorado. Guay con nuestra gente sumándose a ellos. Y el éxito está absolutamente garantizado. Pero ¿qué pasará después con la secta Xuanyi? No te preocupes, la secta Xuanyi solo quiere el tesoro secreto para acelerar el crecimiento espiritual que Chemping pueda llevar consigo. En cuanto a la vida de ese muchacho, Saela un regalo adicional. Sobrino Lin Mao. Esta vez liderarás el equipo en persona y llevarás a los mejores expertos de nuestro clan. Debes presenciar la muerte de Chemping con tus propios ojos para consolar el espíritu de Zhenjiang en el cielo. En cuanto a la secta, yo me encargaré de lidiar con todo. Sí. Tu sobrino no te fallará. Esta vez, sin duda acabaremos con la perra vida de Chemping. Hermana Mayer, mira esto. El Valle Chenyu, este reino secreto apenas es conocido. Que se difunda esta noticia de repente es muy sospechoso. Con toda probabilidad, esto es una trampa mortal tendida para ti. Lo sé. Pero la perla espiritual de los 5 elementos es de suma importancia para mí. De esto depende la vida de mis parents. Aunque sea una guarida de dragones o un mar de fuego, tengo que adentrarme en ella. Además, a la familia Li y al anciano Zhang. Y estas 2 serpientes venenosas hay que erradicarlas por completo. Para poder estar en paz. Ya que has decidido ir, no insistiré más. El talismán de espada que te regalé la última vez, ¿aún lo llevas contigo? Siempre lo llevo conmigo. Lo que me regaló la hermana mayor jamás se aparta de mí. Hermano menor, ten mucho cuidado. Si surge algún peligro y no puedes avanzar, lo primero es protegerte. Además, en cuanto a la secta, estaré atenta a los movimientos del anciano Zhang por ti. Muchas gracias, hermana mayor. Hermana mayor, espero a que regrese. Padre, madre. Sé que adentro hay un peligro mortal, pero allí está la medicina para salvarlos. Espérame. Regresaré sin falta con la perla espiritual de los 5 elementos. Chemping. ¡Cobarde! ¡Al fin vienes a buscar tu muerte! Paga con tu vida por la de mi primo Jinjiang. Lin Mao. Usaron la perla espiritual de los 5 elementos como carnada, solo para quitarles a mis padres toda esperanza de vida. Si alguien me impide conseguir hoy la perla espiritual de los 5 elementos, haré que su alma y cuerpo sean destruidos por completo. Demasiadas palabras para alguien que está a punto de morir. Entrega el tesoro secreto que acelera el crecimiento de las plantas espirituales y te daré una muerte rápida.
No puedo retroceder. No puedo caer aquí. La perla espiritual. La perla espiritual está en ellos, justo en los puntos de acupuntura. Tengo que romper la formación. Debo romper la formación para obtener la perla. Lo que he estado esperando es precisamente este instante, cuando tu vieja fuerza se agota y la nueva aún no surge. Que hayas podido obligar a este anciano a usar esta técnica es suficiente para que te sientas orgulloso. ¿Sí? ¡Dedo de hueso, Xuamin Sha! ¡Toma esto! ¿Cómo es esto posible? ¿Dónde está? De verdad. ¿Dónde está mi perla espiritual de los 5 elementos? Padre, madre. He encontrado la perla espiritual de los 5 elementos. ¡Se salvará! Anciano Zhang. La familia Li. ¿Cómo se atreven a usar la vida de mis padres para tenderme una trampa? Este gran regalo. Definitivamente se lo devolveré 100 veces peor. El discípulo Chenping tiene un asunto que informar. ¿Cómo es esto posible? Habla. Este discípulo, para encontrar la perla espiritual de los 5 elementos y salvar la vida de mis padres, en el reino secreto del Valle Chenyu, fue emboscado por Limao, al frente de los cultivadores de la familia Li, en alianza con el anciano Feng, experto de la secta Xuanji. Esta es la prueba de que la familia Li se coludió con el enemigo y de que el anciano San les filtró información. Una prueba irrefutable de que intentaban cortar toda esperanza de vida para mis padres. Le ruego, líder de la secta. Guay a los ancianos, que me hagan justicia. Véanlo ustedes mismos. Puras patrañas. ¿Falsificaciones? Todo esto es una falsificación. Líder de la secta. Este joven tiene un corazón perverso. Asesinó a su compañero discípulo Limao. Y ahora pretende incriminarme. ¡Silencio! Anciano Zhang, la conversación grabada en este talismán de proyección. Why la caligrafía y marcas secretas de esta carta confidencial han sido verificadas. Why confirman que fuiste tú quien se comunicó con la secta Xuanji y la familia Li. Las pruebas son irrefutables. ¿Qué más tienes que decir? Anciano Zhang, te has coludido con una secta enemiga para dañar a un genio de nuestra secta. La evidencia es irrefutable. Y aún intentas negarlo. Anciano Zhang, me has decepcionado profundamente. Como anciano de la secta, en lugar de servir a ella, antepusiste tus intereses personales al deber y te confabulaste con enemigos externos. Conspirando contra nuestros pilares. Tu crimen es imperdonable. Salón de disciplina, escuchen mi orden. Lleven al criminal Zhang Yuanshan al fondo del acantilado del arrepentimiento. En la cueva del inframundo. Será encarcelado por toda la eternidad, sin volver a ver la luz del día. Investiguen a fondo a sus cómplices. Cualquiera que esté implicado será castigado sin clemencia. Y los miembros de la familia Li involucrados se les destruirá su cultivo. Serán expulsados de la secta y los recursos asignados a su familia se reducirán en un 70%. Sí. Llévenselo. Líder de la secta. ¡Líder de la secta! ¡Líder de la secta! ¡Está diciendo puras mentiras! Líder de la secta. Padre, madre, pronto se recuperarán. Lo siguiente será usar esta perla de los 5 espíritus para revertir su destino de vida y muerte. Guay, después será el momento de formar mi propio núcleo dorado. Harmon Amir. No hay ningún problema con esta formación. La formación está en orden. Las perlas espirituales de los 5 elementos rebosan de energía de origen. Ya puedes empezar. Padre. Madre. Su hijo les remodelará sus raíces espirituales ahora mismo. ¡Madre! Pinger. Me siento 20 años más joven.
¡Ay, ya estoy completamente curado! Siento energía en todo el cuerpo. ¿Funcionó? ¡Por fin lo logré! Felicidades. Lo lograste. Mis padres están a salvo. Mi venganza ha sido cobrada. Wang y mente está libre de obstáculos. Este momento es precisamente el momento de formar mi núcleo dorado. Pero al final... ¿Qué es esto? Resulta ser la tribulación caótica de los 5 elementos. Xianping está en grave peligro. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué gran Xianping! Pudo ocultar los secretos celestiales con su propio Dao y evadir el rastreo de la tribulación. El núcleo dorado de los 5 elementos se ha formado. ¡Es asombroso! El hermano mayor Chen es formida. Un talento celestial sin igual. Una hazaña sin precedentes en la historia. Un auténtico milagro. Xianping, da un paso al frente para recibir tu nombramiento. El discípulo está aquí. Primero, en el Valle Chenyu, siendo solo un cultivador en establecimiento de fundación, luchaste solo contra el anciano de la secta médica Xuan. Derrotaste a un enemigo poderoso y enalteciste el prestigio de nuestra secta Qingyun. Segundo, trajiste pruebas irrefutables y purgaste a los traidores, logrando méritos que perdurarán por siempre. Why ahora, poseyendo una raíz espiritual inútil de los 5 elementos, has forjado un inédito núcleo dorado de los 5 elementos. Esta es una señal de gran prosperidad para nuestra secta Qingyun. Es cierto. A partir de hoy, se nombra a Xianping como anciano protector de la secta Qingyun, permitiéndole fundar su propia rama, llamada la rama Qingshan. Si le concede la montaña Qingshan y sus 851ª a la redonda como su dominio de cultivo permanente. El discípulo acepta el mandato. Why? No defraudaré el cultivo de la secta. Haré honor al nombre de Qingyan. Venerable líder de la secta, anciano, Baijin. El discípulo aún tiene una petición. La hermana mayor, Bai Si, y yo nos conocimos en nuestros momentos más humildes, cuando yo solo era un humilde sirviente. Fue la hermana mayor Bai Si quien me regaló medicinas. Wai me brindó su ayuda una y otra vez en tiempos de crisis. Semejante bondad la llevaré grabada en el corazón. Con el núcleo dorado recién alcanzado y mi base apenas establecida, ruego que nos concedan su bendición. Para desposar a la hermana mayor Bai Si como mi compañera de Dao. Desde ahora, recorreremos juntos los confines del mundo. Fellas, para toda la vida. El anciano Chen es un hombre leal, recto y de un talento extraordinario. Tratándose de los jóvenes como su mayor, me alegra ver que esto se concrete. ¡Oh, excelente! Esta es una unión celestial. En cuanto el linaje de Qingshan se estabilice, elegiremos un día propicio para celebrar la gran ceremonia de cultivo dual, y toda la secta lo festejará. Vaya, qué maravilla. Sí, es grandioso. ¡mira qué gran noticia! Hacen una pareja perfecta. ¿Acaso sabes que el alma de los sabios alberga a su nación en el corazón? ¿Cómo es que hay tanta gente? La raíz espiritual de los 5 elementos es la más común en el mundo. Pero como nadie había logrado condensar un núcleo dorado con ella, siempre fue considerada una raíz espiritual inútil. Sin embargo, tú has forjado tu propio y único gran Dao de los 5 elementos. Por eso, todos los cultivadores de raíces de 5 elementos en este mundo están viniendo en masa a buscar tu guía. Presentamos nuestros respetos al maestro. Levántense, por favor. Gracias, maestro. Alguna vez fui un simple sirviente en el jardín de las 100 hierbas, solo por tener la raíz espiritual de los 5 elementos. La gente se burlaba de mí, diciendo que jamás alcanzaría la inmortalidad. Para salvar a mis padres. Luché contra enemigos poderosos y me adentré en reinos secretos, solo porque me negaba a rendirme ante el destino de una raíz inútil. Hoy, de pie en este lugar, quiero demostrarle a todo el mundo que ninguna raíz espiritual es completamente insalvable. Todo depende de si se tiene la determinación para arriesgarse y luchar. Why el valor para forjar un camino completamente nuevo. Al linaje de Qingshan. Solo para dar un hogar a los cultivadores con raíces espirituales de los 5 elementos del mundo. Why un camino transitable hacia la inmortalidad. ¿En adelante? Nutriremos nuestro cuerpo con elixires. Nos protegeremos con tesoros mágicos. Why calentaremos nuestros corazones con afecto. Solo con la coexistencia de los 5 elementos. Podemos perdurar en el tiempo. Solo si recorremos juntos el gran sendero, podremos llegar lejos. Bien. Hermana mayor, de ahora en adelante, recorreremos este camino juntos. Siempre juntos. El núcleo dorado no es el final, sino solo el comienzo. En este camino hacia la inmortalidad, los llevaré conmigo y seguiremos siempre adelante.